Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. No sé si se ha enterado usted del partido internacional de pelota vasca entre la selección española y la selección vasca. Porque por presión del gobierno, aquí lo contamos en su momento, finalmente la selección española de pelota aceptó que hubiera también una selección vasca de pelota. El otro día se enfrentaron ambas dos. Y bueno, ya sabe usted que estas cosas se hacen siempre con la cosa pues, de pacificar, de la convivencia, etcétera, y un jamón con chorreras. Fue una auténtica explosión de odio antiespañol que no ahorró, por cierto, dos jugadoras euskalduras total de Marquina, pero que decidieron jugar con la selección española, que también fueron objeto de las iras abertzales. Esto es un disparate. Ahora estamos con la polémica de los pinganillos en la conferencia de presidentes autonómicos, para que cada cual pueda expresarse en la lengua de su comunidad. Ayuso se ha puesto muy flamenca y ha dicho que si ponen pinganillos ella se marcha. Me parece muy bien, pero se lo tiene que contar primero a la señora Proens en Baleares y también al señor Feijóo, que fue el primero que puso, si no me equivoco, la cosa esta de 21 días sin español en Galicia. Lo agarraba Feijóo entonces. El estado de las autonomías es un disparate completo. Está convirtiéndonos en algo patentemente ridículo. No entro siquiera en el debate de si es más o menos funcional que el Estado centralizado anterior. Pero aparte de ser carísimo, es que objetivamente se está convirtiendo en un elemento de división y de desagregación y de estupidez. En Asturias acaban de quejarse de que faltan un montón de plazas escolares por cubrir, pero han destinado un montón de dinero a enseñar la lengua, que es como lo llaman allí ahora, en los colegios. Y aún más, sabe usted que había una gran polémica por ver si conseguíamos una prueba de selectividad común a toda España, que incluía, por cierto, una evaluación homogénea de los errores ortográficos. Pues fue precisamente la comunidad autónoma de Cataluña la que, aprovechando que allí los exámenes de selectividad se celebraron un poquito más tarde, aprovechó para decir, pues en Cataluña los errores de ortografía en español van a penalizar menos que en el resto de España. ¿Por qué? Porque somos muy catalanes. Somos total bronca, que al final han tenido que dar marcha atrás. Pero me parece que esto da un poco la medida de dónde estamos. Estamos en un perpetuo disparate. Disparate al que toda la clase política vigente es cómplice. Es más, es responsable. Y o salimos de aquí, o sencillamente, como país, por cierto, nos extinguiremos. En el partido este entre las selecciones vasca y española de pelota vasca, ya ve usted, ganó la selección española. Vea. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias y nosotros vamos a ver si podemos contar todo lo que ha pasado hoy. Bueno, ya le digo yo que no, pero vamos a intentar por lo menos lo fundamental, titulares. El caso Leire es supercharo de España, al gobierno se le va de las manos completamente este caso también, porque es que no paran de irse de cosas de las manos. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues ahora estamos en el canguelo universal dentro de las filas socialistas, precisamente por esa impresión de que esto ya no lo controla nadie, ¿no? Bueno, vamos a contar lo último al respecto y la consiguiente evaluación política. Sobre lo que hemos contado antes de los pinganillos a la pelota vasca, España se disuelve a toda velocidad. Se disuelve a toda velocidad. El hecho de que al final la gente acabe reconociendo que el español no es una lengua propia es un perfecto absurdo. Yo soy valenciano, el español es mi lengua propia, también. Alejo Vidal Quadras es catalán, el español es su lengua propia también. Pues claro. Pero se ha aceptado oficialmente que no, es decir, que el español no sea lo propio, sino algo al parecer impuesto. ¿Por quién? Pues dirán que por Franco. De verdad, ¿eh? O sea, en fin. ¿Sabe usted que hay rumor de fronda de togas en el mundo judicial? Las asociaciones de jueces están ya abiertamente contra los bulos de Bolaños, también llamado Bulaños,
y hay movilización la semana que viene. Contaremos lo que está pasando ahí dentro y que ya va siendo hora, por cierto, ¿eh? Un poquito tarde, pero bueno. Noticia importantísima, la nueva legislación antiocupas en Italia, de la mano de Giorgia Meloni, que no es en realidad una legislación antiocupas, es una legislación pro propietarios, porque de lo que se trata es de defender un derecho objetivo que es el derecho de la propiedad. Bueno, por supuesto ha habido una enorme bronca parlamentaria, porque la izquierda en Italia también piensa que las casas de la gente pues deben ser pues de ellos, en fin. Se ha salido adelante y desde luego es un buen ejemplo. Y en el marco autonómico, noticia importante que es el pacto de presupuestos entre el Partido Popular y Vox en Murcia. Tendremos dentro de un ratito aquí a José Ángel Antelo, que entrará a contarnos cómo ha sido posible el pacto, a qué se ha comprometido el gobierno regional de Murcia y qué posibilidades de éxito le da. Todo esto y alguna cosa más en compañía de nuestros contertulios. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, como siempre, Esparza. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. La verdad es que estaba viendo lo de ocupación y es que me irrita sobre todo la hipocresía de las izquierdas, ¿no? Es decir, porque me traía a la memoria aquellas imágenes del casoplón que tenía en Galapagar Pablo Iglesias con esa cohorte de guardias civiles protegiendo su propiedad. Eso sí, lo mío que no me lo toque, nada, de los demás es mío también y que se haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, quería también hablar... Porque... Número extra de Razón Española, importantísimo, sí, sobre Dalmacio Negro. No es importantísimo, pero efectivamente es importantísimo. Dalmacio Negro era un amigo muy querido, falleció, para el que no lo conociera, pues el mismo día en que cumplía 93 años, ha sido un filósofo notable, es decir, de hecho, de su altura intelectual habló pues la despedida que le dieron todos los medios, incluso aquellos que no eran necesariamente afines, ¿no? Entonces quisimos hacer un homenaje, el número de la revista lo hemos querido llamar Querido Dalmacio para personalizarlo, y hay una serie de intelectuales que intervienen y que, bueno, pues, que hablan de su filosofía, de su pensamiento, también de sus características personales, y bueno, ha tenido mucho éxito, de hecho se agotó en muy pocos días y bueno, pues quería traerlo aquí sobre todo para poner en valor la figura de Dalmacio Negro, que lo merece bien. Muchísimas gracias, Óscar. Y Razón Española es una revista editada por la Fundación Balmes desde hace... 41 años. Efectivamente, 40 y tantos, la que fundó Gonzalo Fernández de la Mora y que hay que seguir. De la mano de Óscar Rivas, este especial con... Pues fíjate, está aquí, vamos a ver, está por supuesto Óscar, pero está el texto introductorio de Dalmacio, Jerónimo Molina, fuerte abrazo, por cierto, González Quirós, hombre, José González Quirós, Miguel Ayuso, Arno Dimats, Consuelo Martínez de Sicluna, gran historiadora, un número bien interesante, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bienvenido, Óscar. Don Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? Que trae un libro bajo el brazo. Sí, traigo un libro que ya el otro día hablamos de él porque estaba a punto de salir, pero ahora está recién salido. Salió ayer, que es Cosas que he aprendido de gente interesante. Subtítulo: Filosofía, Política, Religión, que son los tres temas sobre los cuales versan los distintos capítulos. Están agrupados en esos grandes temas. La editorial es Deusto y tenemos una presentación este lunes que viene, no al siguiente. El siguiente, dentro de 2 lunes en la Fundación Pablo VI, aquí en Madrid, con invitados bastante ilustres que reproducen un poco el subtítulo, ¿no? Filosofía, Política y Religión, pues que voy a llevar una filósofa, vendrá Mariona Gumper, que además de filósofa es columnista en El Debate. Política es el segundo tema, voy a llevar un político, pues viene Santiago Abascal, que parece que también seguramente nos puede decir cosas interesantes sobre lo que está pasando hoy en España y en el mundo. Y el tercer bloque sería religión, pues alguien relacionado con el mundo de la religión, aunque con el mundo de la religión está relacionado cualquier creyente, pero bueno, alguien que puede ser especialmente representativo de las cosas que están pasando en España relacionadas con el cristianismo y con la Iglesia, pues traemos a Luis Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid. El día 16, el lunes 16, a las 19:30, en el aula Pablo VI. Y bueno, allí hablaremos un poco del libro y que básicamente, la verdad es que el título, yo creo que a mí me gustan que los títulos y los resúmenes, si es posible, reflejan bien el contenido, cosas que ya pasa poco. La gente o no sabe resumir o no sabe titular y le parece que tiene que recurrir a
no sé, a originalidades que te dejan un poco en blanco. Aquí la idea fundamentalmente es esa. Lo he estado mirando ahora, Alejo, el libro, interesado por cuáles eran estas personas, esta gente interesante que cito, y la verdad es que es muy plural, es muy distinta, gente del siglo IV antes de Cristo, del cuarto y del quinto posterior a Cristo, autores más recientes, cada uno de ellos tiene un pequeño capítulo dedicado a alguna reflexión relacionada con él, o sea que puede ser muy legible porque... ¿Y está ya a la venta? En ediciones está de desde Deusto. ayer, en ediciones de Deusto. Me acaban de comunicar por WhatsApp que los mencionados como autores de la presentación de este libro han tomado muy buena nota de que el autor los ha categorizado con la muy cicatera descripción de bastante ilustres. Bastante ilustres. Bueno, hombre... Si lo dejas en ilustres, yo creo que es hasta Ilustrísimo, mejor. bueno, hay un título que es ilustrísimo, ilustrísima, que probablemente correspondiera a Argüello en términos protocolarios de todos esos. Sí, pero Miguel Ángel, Argüello, como tú enhorabuena sabes, por el es- libro y hemos de quedar un día en El Gato, preferiblemente de los viernes, para poder pelearnos a Para charlar, para darle vueltas y revueltas, ¿no? El orgullo, como sabes, permite que me matice, es de lo más llano, de lo más campechano que hay, como la mayor parte de los obispos por otra parte, porque la gente de, bueno, los príncipes de la iglesia no, son mucho más llanos que la gente más normal incluso. Yo me acuerdo que estuve con otro obispo, es decir, no digo el nombre, hace unos años, pero estuvimos 20 minutos para arrancar su coche porque tenía como 30 y tantos años y no arrancaba. Es decir, o sea, que eso del tratamiento y tal casi lo rehusan. Eso es verdad, aunque también hay que decir, todas las comparaciones son odiosas, pero sí que decir que aparte de eso, es decir, hay gente que reposa solo en su campechanía, ¿no? Como virtud pública, que está muy bien, insisto, pero a lo mejor no es la única virtud que hay que tener. Y en el caso de Argüello, aparte de esa virtud, también está la virtud, por citar las clásicas, de la prudencia, de la sabiduría, de la ciencia incluso, del conocimiento, especialmente de cuestiones sociales, y por eso pega bastante bien. Yo creo que el debate y las charlas que se puede presentar... Será muy interesante. El que no era bastante ilustre es el mecánico del obispo de amigo de Oscar Rivas, al parecer. En fin. Era muy ilustre. No Después bastante. te digo el nombre, después te digo el nombre. No, me refiero al mecánico. Ah, vale, vale. No bastante, sino excepcionalmente ilustre. Gabriela Camuñas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, encantada de volver a estar aquí con vosotros y quería mandar esta noche mi reconocimiento a los voluntarios de la Dana de Valencia. Que se han quedado A efectivamente los sin cuales- premio Príncipe de Asturias porque el gobierno ha dicho que qué cosa más políticamente incorrecta. Efectivamente, y Ay, un poco es verdad. reflexionando, ¿no?, sobre lo que significa concordia, que significa un mismo corazón. Entonces, en vez de entregar el premio, que es verdaderamente meritorio, a estos voluntarios que ante un desastre pues, que no se ha visto en muchos años en Valencia y ante un desastre nuevamente golpeado por la inacción del Gobierno y la inacción de las instituciones y la Comunidad Autónoma de Valencia, pues acudieron en el socorro de los valencianos, ¿no? Entonces, yo creo que este premio debería llamarse de la discordia, porque a quien se está entregando es alguien que promueve la leyenda negra y que ataca fervientemente lo que es el corazón de España. O sea, Los premios Princesa de Asturias, casi unánimemente desde su origen, son una puñetera exhibición de prejuicio de la progredumbre que no merece ninguna consideración. Y si la Casa del Rey insiste en acudir a ella, pues ellos sabrán lo que hacen, pero no deja de estar un poco a juego, ¿verdad? En fin, es una auténtica vergüenza. una vergüenza. ¿Quién ha sido el premio de la discordia? Ha sido el Museo Antropológico de México. Ah, joder. Exacto, que de corte indigenista, pero que lo que esconde al final es la leyenda negra y el odio radical a España, ¿no? Está que bien, el porque así ministro, igual va la Princesa de Asturias y se la comen Exacto, con exacto, patatas. exacto. cosa que el ministro Urtasun ha importado aquí a los museos de aquí. por cierto. Exactamente. Así es, señor. Así estamos. Pues siempre dando buenas noticias. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Eximio jugador de pelota vasca, Alejo Vidal Cuadras. Sí, bueno, esta es una reivindicación muy antigua de los separatistas, que es tener equipos deportivos propios que compitan con la selección española, porque es una forma muy visible y con carga simbólica de construir la nación, ¿no? Entonces, bueno, esto, Cataluña también, hace mucho tiempo que piden selecciones catalanas y... Tú hablabas antes, José Javier, del Estado de las Autonomías. Vamos a ver. El Estado de las Autonomías ha sido un gran fracaso, porque el Estado de las Autonomías transformó
la estructura del Estado español, tradicionalmente un Estado unitario, ¿no? Y me refiero a la época moderna, claro. Y lo hizo con una serie de propósitos. El fundamental era apaciguar a los separatistas, a los nacionalistas. El trato era: tendréis parlamento, gobierno, bandera, Día de la Patria, himno nacional, lengua propia, presupuesto, reconocimiento simbólico, podréis robar a mansalva, claro, cosa que han hecho. Y a cambio de todo esto, hombre, pues no rompáis la baraja y comportaros. No, o sea, simplemente no han cumplido, ha sido de una deslealtad flagrante y, bueno, pues nos han apuñalado por la espalda. Eso es muy triste porque la Constitución del 78 quería resolver una serie de problemas, ¿no? El militar, el religioso, el social, el de la forma de Estado. Y todos estos más o menos los fue enfocando, bueno, con cierto acierto. Menos el territorial, porque qué ceguera, ¿no? Qué falta de conocimiento de la historia y qué debilidad conceptual, ¿no? Porque un Estado centralizado, pero administrativamente descentralizado, es tan democrático como un Estado federal. ¿O es que Polonia o Suecia o Portugal son menos democráticos que Alemania, por ejemplo, o Austria? No. Bueno, pero hubo este complejo siempre ante los nacionalistas, ante los separatistas, que al final pues nos ha traído al desastre actual. Yo comprendo que decir que ha sido un fracaso es una herejía, ¿no? Pues sobre todo porque ha creado tal red de intereses creados que viven de este tinglao, que claro, cuando dices eso, pues hay hay mucho damnificado. Centenares de miles de beneficiados de este monstruito que, bueno, pues están encantados y cuando dices eso se revuelven contra ti. Pero vamos, es un hecho que no ha cumplido ninguno de los fines por los que fue creado y ha sido contraproducente. Pues ahí los va a tener usted ya en la reunión de la conferencia de presidentes con muchísimas banderas para hablar 10 minutos cada uno, ¿eh? De 11 temas. Le sale 16 temas. Le sale 37 segundos por tema. Eso está bien. Bueno, total, para lo que tiene que decir. En fin. Alejo, bienvenido, buenas noches. Bueno, nosotros tenemos muchísimas cosas de las que hablar, estas también, pero antes hay que pasar por el guante de Adolfo Albistur. El guante que hoy me gustaría comentar algunas novedades de investigación respecto a la artrosis, ¿no? La artrosis siempre decimos, porque además hay 8 millones de personas, es decir, que es algo que afecta bastante y que todo lo que se investigue pues va a ir a bien. La artrosis siempre se ha hablado que es un tema de un desgaste de la articulación. Bueno, pues ya hace poco se ha conocido, en el año 2024, que no solamente afecta a la articulación, sino que también afecta al hueso subcondral y al ligamento. O sea, ya son 3 factores los que está afectando la artrosis. Y es más, en el hueso subcondral es donde empieza la artrosis, no empieza en la articulación. Con lo cual, lo suyo es que empecemos a tratar el hueso casi desde el inicio, que podemos sospechar que podemos tener artrosis. En el caso de los guantes, por ejemplo, que tienen ondas pulsantes, estas ondas pulsantes son activadoras de las células tanto de la articulación como la del hueso subcondral. Es decir, que estamos mejorando de alguna manera para que ese inicio de artrosis en hueso pues vaya mejor. Además de esas ondas pulsantes electromagnéticas, son también antiinflamatorias, son analgésicas, estimula la irrigación sanguínea, es decir, que están haciendo un montón de propiedades para que nuestras manos, en este caso, pues consigan moverse mejor y que esa artrosis no vaya tan rápidamente bueno, pues evolucionando, ¿no? Así que, aparte del masaje, vibración y calor que tiene, pues evidentemente esa tecnología, esas ondas pulsantes, pues son muy buenas. Y luego, tanto la rodillera como lo que es el cinturón, aquí trabajamos con terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta. En el caso de la rodillera, aquí es infrarrojo,
para que mejoremos también la irrigación de las articulaciones que están dentro de la rodilla o dentro de la espalda, tanto cervical, dorsal y lumbar. Y bueno, dicho esto, pues bueno, que tenemos este super invento, José Luis de la Torre, nuestro inventor español, con dos reumatólogos, Luis Fernando Villa y José de la Mata, que han sido los que han conseguido realmente que esto sea una realidad, que miles de personas ya lo tengáis, que a lo mejor los estáis viendo y los tenéis puestos, y que mucha más gente la tengáis. Además, sabed claro que si en el caso de que los tuvierais y no os hace el efecto que vosotros creéis, se devuelve sin ningún problema. Así que aquí lo tenéis. 900-730-122. Y me voy rápidamente a ¿Este fin de semana? Este fin de semana. Pues mira, tenemos a un doctor que mucha gente no conocerá esta especialidad. Es un doctor de intervencionista, radiología intervencionista. Hay tres radiología tipos, intervencionista. Radiología liberal y radiología intervencionista. Este es intervencionista. ¿Y qué hacen ellos? Pues hacen cosas maravillosas. Es decir, los que pusieron el primer stem en el corazón fueron ellos, no fue un cardiólogo. Además, ellos llegan a veces ante un mioma en ovario, temas de próstata. Ellos son, digamos, una parte que no llega a hacer una operación. Y fijaos que son capaces de colocar, que esto yo no lo sabía, nos lo cuenta el doctor muy bien, es el Eduardo Crespo, son capaces de colocar un stem en el intestino. Es decir, aquellas personas que tienen problema de evacuación le colocan un stent más gordo, claro, que en el intestino. Así que va a ser súper interesante. Él es el jefe de servicio de la Fundación Jiménez Díaz y, bueno, además es un médico joven de 40 años, nos va a contar cosas maravillosas. Así que 9:30 el sábado y después de la televisión. Ha habido avances quirúrgicos realmente asombrosos. Por ejemplo, yo tuve una metaplasia de laringe cuando tenía unos 40 años y entonces te abrían y te rascaban la cuerda vocal, ¿no? En cambio ahora meten un láser, solucionan el problema y la cuerda queda intacta. Y después la laparoscopia, eso ha sido un avance tremendo. La próstata te rajaba la barriga y ahora ni te enteras, ¿no? Ni te enteras. Radiología intervencionista. Este fin de semana... O la vesícula te la quitan y te dejan dos agujeritos así. Y en cambio antes era una carnicería, ¿no? Y hay cosas que no hace falta quitar, por ejemplo, un mioma del ovario, simplemente ellos llevan, lo queman, se queda, lo absorben así, se queda y ya no hay problema. O sea, hay cosas muy interesantes que es una evolución, porque claro, fíjate, un radiólogo con la inteligencia artificial está muerto. Sin embargo, la intervención, pues ya no. Dejamos a Adolfo y Alejo hablando de operaciones y nos vamos a la publicidad mientras tanto. Y a la vuelta empezamos por lo de Murcia. Objetivamente es muy importante, ¿eh? Pues usted que la polémica permanente es que Pepe y Vox se entienda, que no se entienda, que si no sé cuántos. La verdad es que cuando es posible entenderse se entiende. Enseguida José Ángel Antelo aquí para contárnoslo. Hasta ahora mismo. 22:12, 21:12 en Canarias. Vamos a empezar por la cuestión murciana, pero no tenemos todavía la conexión con José Ángel Antelo. Así que si os parece, lo que vamos a hacer es adelantar otro tema y esperamos a que entre, ¿os parece? ¿Sí? Sí, porque si no, no... Y vamos a irnos al tema de la OTAN, que también tiene su gracia. ¿Sabe usted que la OTAN está en la posición ahora mismo de que nada, rearme cuanto antes, más dinero y además más prontito y deprisita? Allí estaba la ministra de Defensa española que ha tratado de hacer valer nuestra posición, es decir, ¿de dónde lo sacamos? Claro. Y en más tiempo y no sé qué. Y me parece que no le va a salir, ¿eh? Y España tiene un problema. En realidad toda la OTAN tiene un problema. Pero bueno, ya vamos a vernos cuenta. Estados Unidos quiere que los países de la OTAN gasten el 5% de su PIB en armas. Y la Alianza Atlántica cede ante las numerosas exigencias del mayor ejército del mundo. La organización propone a sus aliados dividir el esfuerzo, un 3,5% en gasto militar duro y un 1,5% en inversión ligada a la seguridad. Esta opción deja de lado a países como España que se oponían a una subida mayor que la del 2%. Desde hace años Washington quiere un reparto igualitario del gasto en defensa e incluso amenazó en abandonar la OTAN. Esta subida supone gastar $1 billón, parecido a lo que desembolsa en defensa el Pentágono.
Aumentaría, más aún, la superioridad militar de la Alianza Atlántica en todo el mundo. Los planes de rearme de la organización coinciden con el que se está llevando a cabo en Europa. Los estados del viejo continente duplicaron sus importaciones de material bélico tras la invasión rusa de Ucrania. Un rearme que también beneficia a la economía estadounidense. El 64% de las armas europeas son fabricadas en Estados Unidos. Así como por azar. Bueno, aquí hay varios planos. Uno, objetivo. Si realmente esto tiene mucho sentido desde el punto de vista militar. Dos, o estamos ante otro tipo de operación. Dos, la posición de España en este contexto. Y tres, la posición de la economía española en este contexto, que son dos cosas distintas. La posición española en este contexto es la OTAN, vale, formamos parte de la OTAN, a nosotros en nuestro problema de seguridad concreto nos protege o no. En cuyo caso, si nos piden un esfuerzo, pues habría que decir, vale, pero a cambio de. La otra parte es si realmente estamos en condiciones de asumir el reto en una situación en la que todo el crecimiento español es en realidad una ficción, porque es gasto público, gasto público, gasto público. Esto sería más gasto público. ¿Y de dónde lo sacamos? María Jesús, ¿a quién vas a robar ahora? Porque Gabriela ya no puede pagar más impuestos, y yo tampoco, o sea, tendríamos que irnos a vivir a la calle. Quintana Paz, tampoco, porque ya no es profesor, o sea que, en fin. Bueno, con lo que va a ganar de los derechos de autor... Sí, eso soy profesor, pero no, sí, quiero decir que ya no es ya no es académico. Damos clase. De hecho, estoy más orgulloso de esto que cuando estaba en la universidad. Lo entiendo perfectamente. Totalmente. Bueno, son las tres fases del problema, ¿no? Aquí no me di cuenta de nada. Vamos a ver, Estados Unidos, que es la potencia que gasta más en defensa del mundo, ahora el total debe andar por los 800.000 millones de dólares. Gasta en su defensa 3,5% del PIB norteamericano. 3,5%. Hombre, que se pueda exigir el 5% a Europa. A ver, vamos a dejarlo en un 3, ¿no? Porque, o sea, esto del 5%, a mí las cifras estas arbitrarias me sorprenden mucho, ¿no? Esto a la Unión Europea les encanta. Objetivo, disminución de los gases de efecto invernadero en un 50%. Pero ¿usted ha pensado cómo se va a hacer y cómo se va a pagar? O sea, siempre, ahora, el 5% de gasto de defensa. Bueno, primero, ¿por qué el 5%? Segundo, ¿cómo se va a pagar? Tercero, ¿en qué se va a gastar? Es la cuestión clave, claro. Claro, es que, vamos a ver, la guerra ha cambiado mucho. Hace poco hemos visto cómo los ucranianos con unos drones de 3 al cuarto se cargaban la tercera o casi la mitad de la Fuerza Aérea rusa. Bueno, pues no sé, a lo mejor tendríamos que buscar, o por ejemplo, las famosas guerras híbridas, ¿no? De los ciberataques. Entonces, no sé, quiero decir, estas cifras así lanzadas, como digo, de forma arbitraria, sin ningún tipo de detalle, ¿no? Claro. O sea, son gratuitas, son gratuitas. Óscar, Miguel Ángel, Gabriela, ¿cuánto vais a poner vosotros para el 150% de aumento lo supone para España, respecto al gasto de defensa? Pero la clave efectivamente es en qué, claro. Sí, es que me había afectado el hecho de que no me mencionaras porque yo también pago impuestos y me molesta mucho porque pago demasiados para lo que gano, o sea, que es dañino, ¿no? Decir, pues eso era por no exponerte más pero todavía. has de saber que los españoles tenemos el orgullo y la satisfacción trágico de pagar el esfuerzo fiscal, el esfuerzo, que siempre está con la presión, la recaudación sobre PIB. Perdone, eso no es significativo. Usted dígame cuánto me quita de lo que yo gano cada año. En eso
campeones de Europa. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alejo en lo que ha dicho, es decir, de la Unión Europea, que le gusta mucho eso de imponer y prohibir, que es lo mismo, ¿no? Es decir, efectivamente tiene que haber un debate también para este tipo de cuestiones, porque son cuestiones muy importantes, además estratégicamente son relevantísimas, ¿no? Es decir, pero mi intervención iba a ir por el camino que has comentado tú, José Javier, es decir, lo que a mí me interesa como español es cómo cuida la OTAN el patrimonio español, el bien común nacional. Es decir, me preocupa Ceuta y Melilla porque forma parte de mi patria, ¿no? Y la actual cobertura no incluye Ceuta y Melilla, con lo cual para mí eso es básico y estoy en esa línea, es decir, sí, yo pago, habría que ver si es proporcional, es decir, pero sobre todo, si yo pago, es decir, ese bien común, es decir, que yo tengo, que necesito como español, tiene que ser cuidado por la OTAN, que dice protegerlo, ¿no? Es decir, pues, por otra parte, es decir, me ha llamado la atención, es decir, la actitud que ha tenido Margarita Robles ha mostrado como muy tajante, muy inflexible. Es decir, yo creo que aquí hay varios componentes, hay uno de composición interna del gobierno, es decir, ya sabemos, es decir, que las elecciones se acercan, quedan 2 años, pero todos los partidos tienen puestas las miras en ellas, ¿no? Y la extrema izquierda, pues ahora mismo está como está. Hace un año dejó el liderazgo Yolanda Díaz, es decir, ella simplemente es la vicepresidenta y la presión que tiene internamente es fuerte. Y ya sabemos lo que piensan no solo la extrema izquierda, sino también los separatistas, Bildu, es decir, ¿qué os voy a decir sobre el tema bélico? Con lo cual, la presión es importante porque ha de afectar necesariamente a los resultados electorales. Es una cuestión para ellos fundamental. Es decir, para ellos la guerra es mala, es decir, ellos son muy pacifistas, ya sabemos qué tipo de pacifistas. Claro, pues eso es lo que estaba diciendo, es decir, claro, son muy pacifistas, pero ya sabemos qué tipo de pacifismo defienden. Y después yo creo que quieren, esto es lanzarme igual demasiado, decir, pero creo que hay una intención por parte de los socialistas de despuntar, es decir, internacionalmente como una izquierda alternativa. Es decir, y recordemos lo que ya está insistiendo Zapatero desde hace ya bastante tiempo, que la dirección es China. Así que bueno, es decir, es una situación muy compleja, pero a mí lo que me importa, insisto, como español es cómo se cubre el patrimonio nacional, el bien común, por parte de la OTAN. Si verdaderamente ellos no cubren lo que a nosotros nos interesa, es decir, ¿por qué vamos a pagar? Es el debate que no se está teniendo. A mí me llama mucho la atención. En España, se lo digo, yo que soy muy mayor se lo puedo asegurar, hace años estas cosas se debatían. Ahora, no diré que con gran profundidad, pero en fin, eran preguntas que se hacían y a nadie le parecía mal, ¿no? Uy, está todo el mundo, los que es partidarios, lo que diga la OTAN. Y los no partidarios no dicen nada. Y lo fundamental no se plantea. Es el debate irracional por definición. Cerramos tema, Gabriela y Miguel Ángel, y nos vamos con Antelo, que está esperando ya. No, yo en general soy partidaria de aumentar el gasto en defensa. Tenemos que tener unas fuerzas armadas, no desarmadas. Tenemos que recuperar también el prestigio de nuestros militares, ¿no? Y eso, pues a lo mejor conlleva un aumento de sueldo y unas mejoras de las condiciones para su familia. Entonces, para justo no depender de aliados extranjeros, nosotros tenemos que tener unas fuerzas armadas para defender nuestra nación, la soberanía y la independencia. Sí que es verdad que hay una parte que es gasto público, pero otra parte puede ir directamente a inversión. Y la industria armamentística puede tirar de muchísimos sectores. Hace poco veíamos, ¿no?, que España tenía que comprar balas al extranjero porque no tenemos, no sé, suficientes fábricas que fabriquen balas, que dentro de todo lo que sea el material armamentístico no parece el más sofisticado. Pues yo creo que, oye, pues crear una nueva Santa Bárbara, que fue privatizada por Aznar, pues podría ser una industria bastante floreciente que pudiera tirar de otros sectores. O sea, que no todo debe ser gasto, sino que también industria, y justo para no depender de los dictados de aliados extranjeros. Miguel Ángel. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con esto. La tecnología que se descubre desde el punto de vista militar cuando investigas para fines militares, curiosamente luego resulta ser muchas veces la más innovadora, porque no es como la en otras industrias que van, hombre, pues una industria de tejidos, pues va justo a lo que le sirva para el tejido tal, de esta característica, se queda siempre en una cosa muy limitada. Lo militar, precisamente, porque abarca todo y a su vez es deseable la innovación frente a los demás, pues nos ha traído cosas como Internet, por ejemplo, que originariamente era ARPANET, era una red para conectar ordenadores en el caso de que alguno de ellos se colapsara por un ataque nuclear o por una bomba, o por cualquier problema, por cualquier boicot, pues tener una red que por lo tanto un nodo falla, pues el resto funcionan. Eso que era muy buena idea militar, de repente ahora
no podríamos dedicar todo el resto del programa para todas las cosas y cosas que ha servido y que obviamente no estaban en la cabeza de los que estaban creando el primer Internet, ¿no? Entonces, a veces cuando pensamos, sobre todo los pacifistas y demás especies, cuando piensan en lo militar, piensan mucho a lo mejor en las balas, y que es justamente dentro de la tecnología, como ya ha dicho Gabriela, lo menos sofisticado y lo menos interesante. No están pensando en ese otro enfoque. Es verdad que para sostener esto hace falta un discurso como el que ha dicho Gabriela, un discurso en el cual te está interesando no depender de los demás, te está interesando ser soberano, te está interesando aceptar que el mundo es un lugar duro. Ahora se ve más, pero duro siempre ha sido. O sea, ahora en esto no hay un giro actual. Siempre ha sido un lugar duro y complicado, ahora se ve más claramente. Y bueno, también es verdad que estoy de acuerdo con Alejo que el 5, el 3... son cifras un poco, yo creo que ya un poco todos... Esa es la teoría está de la negociación de Trump, ¿no? De soltar cifras o dichos para ver qué pasa. No se está pensando realmente en la cantidad que se da, entre otras cosas, porque como has dicho, tendría que justificarse 5% y por qué no 6 y por qué no 4. Pues mire, pasamos de Bruselas a Murcia, luego volveremos a Italia. ¿Por qué? Por el pacto de presupuestos de PP y Vox. José Ángel Antelo, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, un placer estar con vosotros, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, al final ha habido fumata blanca, perdóname el término, pero estamos hablando de episcopales, o más bien pontificales, con dos exigencias han subrayado, al menos dos de ellas, la mayor parte de los medios. ¿Exactamente en qué consiste el pacto? Bueno, a ver, aún queda por firmarlo y se lo digo con total sinceridad, con el Partido Popular todo puede pasar hasta el último momento, ¿no? Es verdad que llevamos ya muchos meses de negociación, parecía que se iba a desbloquear el presupuesto hace tiempo, pero bueno, pues el Partido Popular en el último momento le entran dudas o intenta cambiar la versión y es difícil acordar con el Partido Popular porque siempre intentan el regate corto. En cambio con Vox es muy fácil porque nosotros somos muy predecibles, siempre decimos lo mismo y evidentemente no intentamos engañar hasta el último segundo. Y eso es lo que nos hace, yo creo que diferentes a lo de siempre, a los partidos de siempre. Ahora bien, lo que en principio está encima de la mesa es un acuerdo en el cual se va a cerrar el centro de Menas de Santa Cruz y que además se van a rechazar las políticas del Pacto Verde, pero no solo en un discurso, sino que también va a haber ese fondo de maniobra, ese fondo con presupuestario para nuestro campo, para paliar pues todo aquello que viene de Europa aprobado por socialistas y por populares. Y, por supuesto, lo que hemos reclamado con mucha intensidad los últimos meses en la región de Murcia. Y es que en nuestras aulas solo se puede aprender cultura española y, evidentemente, nuestras tradiciones y nuestra forma de ser. Queremos sacar la cultura marroquí y la lengua árabe de los centros educativos, que además en la región de Murcia es que se está celebrando hasta el día de la Marcha Verde. Y esto lo está haciendo el Partido Popular, que tiene las competencias en educación, y esto va a salir fuera de los centros educativos. Yo creo que este es un paso muy importante, porque nosotros somos grandes defensores de la igualdad. Y alguien puede preguntarse qué es lo que se está enseñando en los centros educativos de la región de Murcia. Porque hay que recordar que en el Reino de Marruecos a los homosexuales están penados con 3 años de cárcel y que las mujeres van 4 pasos por detrás de los hombres. Nosotros no queremos eso en la región de Murcia, que tiene un gravísimo problema con la inmigración ilegal y que fue, sin duda alguna, un gran desacierto por parte del señor López Miras cuando aceptó el reparto de inmigrantes ilegales, que nos puso fuera del gobierno y que fue, pues por desgracia, un incumplimiento que sufrieron todos los ciudadanos de la región de Murcia. Gabriela. Sí, no, yo viendo la noticia lo que me sorprende es que estas políticas no es que desaparezcan, sino que hayan estado antes, ¿no? O sea, que se imparta cultura árabe en las aulas. Pues la verdad que me ha sorprendido y efectivamente estoy de acuerdo que parece que Vox hay uno, pero PP es, pues no sé, habrá 18 o 19, uno en cada comunidad autónoma, el PP nacional y el que pacta en Bruselas en Europa, ¿no? Y efectivamente, pues hoy, todo puede ser con el PP, pero hoy el entendimiento es posible y la concordia de la que hablábamos antes, ¿no? Pues parece que se va a conseguir en Murcia. Es muy interesante este asunto de las clases de cultura marroquí y tal, porque no son solo en Murcia. Está ocurriendo en otros lugares, lo cual evidentemente delata que alguien ha decidido que se haga así. Y los gobiernos obedientemente lo han introducido y nadie se ha enterado en España. Exacto.
Ahora, con esta revisión de los pactos y tal, pues de repente, anda, pues aquí esto se estaba enseñando. ¿Esto a quién se le ocurrió? Porque a López Miras no ha sido. O sea, bueno, esto realmente hemos sido nosotros. Nosotros hicimos una interpelación al consejero de Educación porque esto era un convenio nacional. Entonces queríamos saber, porque no teníamos la información, porque es una información que solo posee la consejería, qué grado de implantación había de ese convenio que firmó Mariano Rajoy en el año 2012 con el Reino de Marruecos. Queríamos saber qué grado de implantación tenía en la región de Murcia. Y claro, cuando la contestación realmente fue esclarecedora, a la vez que preocupante, cuando nos dice que esto se estaba implantando en la región de Murcia y iban a ser 10 centros en el próximo curso escolar. Y cuando le preguntamos si él tenía conocimiento de lo que se estaba impartiendo en esas clases, nos dice que los profesores los pone en Marruecos, que directamente ellos no tienen conocimiento de quiénes son los profesores y que además ellos tampoco los paga la comunidad autónoma, sino que como viene con un convenio nacional, pues los paga el Ministerio de Educación. Tal fue la barbaridad de lo que sucedió en la región de Murcia, que se celebrase el Día de la Marcha Verde en un colegio que se llama, por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen. Con ese nombre, por poner un centro educativo, se celebra el Día de la Marcha Verde. Tal fue la barbaridad que hasta el propio Ministerio de Educación se desvinculó de la celebración de la Marcha Verde y dijo que, que la aplicación de ese convenio corresponde a las comunidades autónomas que tienen transferida la educación. En ese mismo momento nosotros dijimos que, que es imposible que Vox esté en un acuerdo de gobierno cuando no se defiende nuestra cultura. Y además todos aquellos que vengan, yo creo que esto lo entienden todos los que nos están viendo hoy a través del Toro y del Gato, pues entienden perfectamente que si vienes a un país te tienes que adaptar a su cultura y tendrás que hacer el esfuerzo por aprender a convivir con nuestra forma de ser y con nuestros hábitos culturales. No somos nosotros los que no nos tenemos que adaptar a la forma de vivir de aquellos que vienen de fuera y que en algunos casos pues son culturas totalmente incompatibles con la nuestra. Y esto lo ha hecho el Partido Popular de Mariano Rajoy y se estaba aplicando y se iba a aplicar en la región de Murcia, más lo digo en estos términos, con extrema dureza, porque es duro. O sea, es duro que en colegios de la región de Murcia pues se aplique culturas ajenas a la nuestra y que, vuelvo a repetirlo, que las mujeres en estas culturas van 4 pasos por detrás de un hombre. Que en la región de Murcia estamos teniendo problemas de adaptación cultural, porque el otro día, mismamente en los medios de comunicación, una mujer magrebí no le llevó la taza de té por la mañana a su marido y le metió una paliza. O sea, esto no es algo que Vox esté alarmando a la sociedad, es algo que está pasando en la región de Murcia. Hoy mismo ha habido una joven que iba por el malecón de Murcia, que es el centro de Murcia, y que un magrebí se le acercó y la agredió sexualmente. Un vídeo que se ha hecho viral, la pobre joven denunciándolo de la situación que hay, que esto es algo habitual. En ese mismo lugar metieron una paliza a una persona mayor para robarlo, que casi lo mandan al cementerio. Esto pasa todos los días en la región de Murcia, no son casos aislados. La situación de la región de Murcia es muy preocupante. Por eso el error que cometió el señor López Miras aceptando la inmigración ilegal y mandando ese mensaje tan dañino a las mafias de decir que la región de Murcia es un lugar para seguir haciendo negocio, pues es un mensaje que a día de hoy ha hecho una enmienda a la totalidad y esperemos que cumpla todos los compromisos, porque Vox va a exigir el cumplimiento de todos los compromisos. Óscar Rivas. Sí, me ha interesado mucho lo que has comentado del colegio Nuestra Señora del Carmen, creo que era. Es decir, ¿qué papel desempeña el colegio o qué capacidad tiene para admitir o rechazar, entiendo, esa posición que es externa? Es decir, porque hace unas semanas leí la noticia y en verdad son muy pocos los alumnos, ¿no? Pero un colegio, si un alumno lo solicita, un colegio puede negarse a admitir la cultura islámica en su propio centro. Es competencia de la comunidad autónoma, de la aplicación o no del convenio. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Valencia no sucede. No sucede, por ejemplo, en Castilla y León o comunidades donde gobierne el Partido Popular. Y ese mensaje dice, no, si lo solicitan los alumnos. Bueno, en Galicia hay una población, digamos que magrebí, prácticamente inexistente, y se aplica el convenio. Es decisión de la administración pública aplicar o no el convenio. En Valencia no lo han aplicado, ahora en Baleares, gracias al acuerdo con Vox, también va a salir de los centros educativos. Y aquí queremos que salga de los centros educativos. Y además, todos aquellos que quieran aprender otra cultura, primero, tienen sus países de origen. Segundo,
Estoy seguro que pueden encontrar una academia en la región de Murcia o fuera de la región de Murcia donde pueden aprender la cultura que les dé la gana, pero en los centros educativos, que es un lugar de adaptación, que es un lugar de enseñanza y que es un lugar que sin duda alguna es un elevador social, lo que se debe de aprender es nuestro día a día en nuestra sociedad y no crear sociedades paralelas. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, sean muchos los alumnos o sean pocos. Ese no es el debate. Cuando hablábamos del debate de la inmigración ilegal, el Partido Popular siempre nos decía es que son 14 niños. Bueno, primero veremos si son niños o no son niños. Ahora ya son 4.000, 5.000, 20.000. En definitiva, si no cortas de raíz algo que es, yo diría que nuclear, no solo para la región de Murcia, sino para toda España, como es la inmigración ilegal, como es la defensa de nuestra cultura, la defensa de nuestra lengua, pero no solo en la región de Murcia. Es que en Galicia, donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, se persigue a aquellos que hablan español. Se les tilda básicamente de ser unos ignorantes con esos 21 días en gallego. Ya no hablemos de lo que sucede en el País Vasco o de la persecución que sucede en Cataluña, incluso en los recreos de los colegios. Esto está pasando en España. Entonces, a día de hoy, digamos que lo más valiente es defender lo tuyo frente a la imposición que viene de fuera. Y yo creo que esa es nuestra hoja de ruta en la región de Murcia, que vuelvo a decirlo y que lo repito muchas veces, es que es la segunda puerta de entrada en la inmigración ilegal en España. Don Alejo Vidal-Quadras, Miguel Ángel Quintana Paz. Sí, es que, vamos a ver, cuando se va a otro país en busca de mejores condiciones de vida, de más oportunidades, de mayor bienestar, hay que comprender que hay que integrarse en este país. Es decir, la sociedad no tiene por qué ser uniforme, pero sí ha de estar integrada en torno a unos valores y unos principios éticos y políticos básicos comunes. Entonces, claro, la religión islámica tiene elementos incompatibles con la civilización occidental. El caso típico es la consideración de la mujer, ¿no?, en estas sociedades. O sea, eso es incompatible. Entonces, por tanto, el introducir enseñanza islámica y introducir el Corán y la lengua árabe, pues no. Es decir, la familia marroquí que viene aquí a buscar eso, mejores oportunidades y más bienestar, y pues sus hijos han de ser educados en los valores y los principios de la sociedad en la que quieren integrarse, porque si no, oye, pues haberse quedado en Marruecos, ¿no? Entonces, este tipo de convenios donde Marruecos pone a los profesores es simplemente suicida. ¿Tú qué sabes lo que les está enseñando? Puede ser que les esté predicando la yihad, por ejemplo, ¿no? Y entonces, no tienen conocimiento ninguno. Adolescentes sale un día El tema es que no tengan conocimiento. Si los pone en Marruecos no van a predicar el yihad, pero van a predicar la marcha verde, que es lo que estaba pasando, que es una cosa de locura. Claro. No, perdona, y un imán puede decir, como pasó, que pegar a la mujer es una cosa aceptable. Pero un profesor puesto por Marruecos. Vamos a ver, esto no puede ser. O sea, pero te diré una cosa, el Partido Popular tiene que hacer un ejercicio serio de autocrítica y de digamos, rectificar su despiste, ¿no? Porque ahora Miguel Ángel me acaba de enseñar una noticia que me ha dejado patidifuso. El consejero de Educación de Galicia del PP... El responsable de Política Lingüística. Perdón, el responsable de Política Lingüística, que está en la Consejería de Educación, supongo, dice, o de Cultura, dice, hay que hacer que los niños hablen gallego en el colegio y también en el patio. Y si no, les voy a pegar con un... ¿Y qué te sorprende? Es decir, yo hablando con Gloria Lago te dice lo primero que te dice que ella es defensora del español en Galicia, que son incluso peores en Galicia que en Galicia. Vamos a volver a Murcia en cuanto a... que falta un detalle. Y añade este señor, añade, no, es que claro, yo entiendo a los nacionalistas, dice.
O sea, entiende a los que nos han dado el golpe de Estado y quieren acabar con España como nación. O sea, hay un señor en un gobierno del PP de una comunidad autónoma que dice, hombre, que claro, los nacionalistas hay que entenderles. Si fuera solo uno... Porque defienden lo propio. Claro. Y además quiere que los niños del patio que hablen lo que quieran, hombre, por amor de Dios. Miguel Ángel, para José Ángel Antelo. Sí, yo voy a tocar el otro tema que a mí me parece estrella, que es lo del cierre de los centros de menas. Estamos hablando mucho de esto, que por supuesto tiene mucha enjundia, porque que un país acepte que otro país eduque a sus niños, me parece que, y encima un país bastante disímil y potencialmente enemigo, pues bueno, yo creo que ya se explica solo la locura en la que estamos. Pero sobre la cuestión de los menas me parece muy interesante, porque tradicionalmente cuando se habla de este asunto, se habla como si fuera o centros de menas o nada, es decir, que el dinero sale de ninguna parte y entonces unos seres muy bondadosos deciden dedicarlo a los centros de menas y luego hay unos seres malvados que quieren que esos centros de menas no existan porque los menas pues no les caen mal. En realidad, para empezar, desde un punto de vista meramente económico, este análisis está mal. El dinero que se dedica a los centros de menas no se dedica a otra cosa. Y por lo tanto, cuando alguien defiende un centro de mena, lo que tenemos que hacer es reivindicar y resaltar que está defendiendo que no haya, por ejemplo, lo que va a haber en Murcia, ¿no? Son unas residencias, creo, de ancianos, ¿no? Si no me equivoco. Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es que ese centro de menas, que además tenía proyectada una piscina con pistas deportivas en un lugar muy cercano a Murcia ciudad, pues que sea un lugar, pues una residencia de mayores o de cualquier uso sociosanitario. En definitiva, el dinero que gastamos en una cosa, pasarlo para, lógicamente, el beneficio de la ciudadanía. Pero esto es fantástico para el debate en toda España, porque en el debate en toda España, a partir de ahora puede ser, ¿tú estás en contra de las residencias para ancianos? Claro. Claro, es que este es el debate. No, es que dejamos que nos lleven a ¿estás en contra o a favor de...? No, ¿estás a favor o en contra de que haya una residencia para ancianos? Quien se oponga a esta medida en Murcia está en contra de que haya una residencia para ancianos o de que haya un centro sociocultural que integre a las personas del barrio o un centro cívico donde se puedan realizar actividades, lo que sea. Ese es el debate. No, el debate no es cuando ya lo llevamos a los menas, que por supuesto además los menas traen muchos problemas. Sí, en ese debate tenemos muchos argumentos y nos movemos bien, pero a veces olvidamos que es que no se trata de que ya eso está quitando dinero de otra parte. Y por lo tanto, al que se pone a favor de los menas se está poniendo en contra de esto y muchos preferiremos esto. Desde luego, los mayores de Murcia preferirán la residencia de mayores. Los hijos de los mayores de Murcia preferirán la residencia de mayores. Los nietos de los mayores en Murcia preferirán la residencia de mayores. Y ese es el debate. Quien esté en contra de esta medida de Vox, ahora por suerte, si el PP cumple con lo dicho, que yo la verdad sigo teniendo mis reticencias. No sé si vamos a hablar luego en algún momento de la manifestación de este fin de semana. No, pero si queréis hablamos. Bueno, pues la manifestación de este fin de semana me parece un ejemplo maravilloso. No, si queréis hablamos después. Es otro ejemplo de triquiñuelas. Y después, cuidado con las triquiñuelas a Antelo. José Ángel Antelo le hemos llamado para hacerle preguntas para que hable él, porque si no vamos nosotros, él, que es encantador, nos escucha, verdad que pero casi habla el mejor. Una última pregunta, ya por la hora que sé que es a la publicidad. ¿Ahora qué? Quiero decir, procesalmente, ¿ahora qué queda? Bueno, hemos quedado mañana a las 12:30 para la firma del acuerdo presupuestario que se hará público y, por supuesto, lo que le hemos dicho hoy al Partido Popular, que hemos sido extremadamente claros, y se hay que cumplir todos los acuerdos de principio a fin. Si hay algún consejero que digamos que se hace remolón para no aplicar ciertas medidas que corresponden a sus competencias, pues bueno, tendrá que dimitir, y si no quiere dimitir, pues el señor López Miras lo tendrá que cesar. Lo que está claro es que, además, yo creo que es algo que le debe quedar muy claro al Partido Popular, que todos los compromisos con Vox hay que cumplirlos. Nadie le pregunta a Vox si va a cumplir lo que firma, porque todo el mundo da por hecho que lo que dice Vox siempre lo pone en marcha, porque somos gente de palabra. Pero también quiero decir que respecto a la situación de los menas, aquí se consiguió que el Partido Popular apoyase una iniciativa nuestra que es para que la comunidad autónoma explore convenios con esos países de origen para devolver a aquellos que sean menores, porque eso,
digamos que tenemos las competencias, como así lo recoge el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay la demagogia esta de decir, ¿y qué hacemos con ello? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es buscar a sus padres. Si no encontramos a sus padres, buscar a los familiares y devolverlos en su ambiente cultural. Yo creo que nadie entiende que haya un niño noruego perdido en la región de Murcia y que no hagamos el máximo de los esfuerzos para devolverlo con sus familiares. Esto lo entendería todo el mundo, pero parece que si vienen del Magreb, no, que tenemos que gastarnos en torno de 5.000 euros al mes por cada mena, dinero que realmente en la región de Murcia, que es un lugar con una renta per cápita de las más bajas de España, es un dinero muy importante. Y además lo que siempre me choca en estos asuntos, en los centros de menas, es que hay más trabajadores que menas. Y esto es una reflexión que hay que hacer. ¿Por qué? O sea, ¿qué clase de negocio macabro están haciendo con aquellos que son niños? Los que sean niños, pues sabemos que muchos pues hacen pasar o se autoperciben menores. ¿Qué clase de negocio macabro están haciendo las diferentes mafias y las diferentes ONGs con la inmigración ilegal? Esto repercute en los ciudadanos y repercute en la seguridad, especialmente en lugares como la región de Murcia. Es una pregunta que realmente merece una reflexión profunda. Y que estamos investigando, por cierto. Es toda la polémica que hay en torno al denominado tercer sector, que en realidad no es más que una especie de organizaciones paragubernamentales, ¿no? En fin. Don José Ángel Antelo, muchísimas gracias y seguiremos pendientes de ese pacto, de lo que vaya a pasar mañana. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Adiós. Nos vamos a la publicidad, que hay que hacer la pausa sí o sí. A la vuelta, Meloni y los ocupas. De Leire, vamos a ver. ¿Y de Leire no van a hablar? Sí. Incluso de la manifestación de Miguel Ángel Quintana Paz. Pero que un país decida proteger por ley a los propietarios y castigar por ley a los ocupas, esto hace 25 años no habría llamado la atención. Hoy es una revolución. Claro, y para lo que está pasando en España ni le cuento. Así que es lo que vamos a ver a la vuelta de la publicidad. 22:49, 21:49 en Canarias y nos vamos a Italia. ¿Por qué? Por el tema de los ocupas. Usted sabe que en España hay mucha polémica con este asunto. La gente ve lo que pasa y está alarmada. Y el poder dice, bueno, proporcionalmente en realidad es un porcentaje mínimo de las viviendas. Hombre, claro. Es como los asesinatos, felizmente son un porcentaje mínimo de los sucesos, si no esto sería invivible, esto es un poco lo mismo. Lo que es un contradios es que uno no pueda tener la seguridad de que algo que es suyo no lo es, y que si alguien se lo quita tiene derecho a quitárselo. Es terrorífico. Bueno, pues por eso lo de Meloni es tan importante, así que vamos a ver lo que ha pasado allí en Italia. Giorgia Meloni ha conseguido sacar adelante su nuevo decreto sobre la seguridad. Lo hace tras el apoyo de ambas cámaras. La Cámara de los Diputados ya había dado su visto bueno hace una semana, pero este miércoles le ha tocado al Senado, que ha dado vía libre al decreto con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Esta medida incluye 14 nuevos delitos penales y 9 circunstancias agravantes que endurecen las penas y aumentan los años de cárcel. A partir de ahora no estará permitido manifestarse si se interrumpe el tráfico en calles, plazas, carreteras, vías de tren o cuando se esté llevando a cabo obras públicas. En caso de no cumplir esta medida, se establecen penas de cárcel de hasta 6 años. Para los responsables de hostigar revueltas o disturbios, se establecen penas de cárcel de hasta 5 años. La medida más polémica ha sido en relación a los ocupas. Este nuevo decreto habla de castigar a quienes sean responsables de ocupación arbitraria de alguna propiedad privada. Un delito castigado ahora con entre 2 y 7 años de cárcel. La justicia además podrá ahora decretar de forma inmediata el desalojo de la vivienda sin la necesidad de esperar la orden de ningún magistrado. Por otro lado, se establece también que las agencias de seguridad italianas pueden participar en grupos terroristas y mafiosos para infiltrarse. Y en cuanto al terrorismo, se establecen nuevos delitos: posesión de material, posesión de información para conocer cómo llevar a cabo un atentado, cómo utilizar explosivos y conocer también cómo realizar delitos contra cargos del Estado. Un nuevo decreto muy aplaudido por algunos y criticado por otros, pero con el que el gobierno de Meloni busca reforzar la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de los agentes de policía. Hay que recordar que, además del tema de la ocupación, la seguridad en Italia en los últimos años se ha convertido en un verdadero problema, fundamentalmente por la afluencia de población extranjera, claro.
a la que no se puede controlar. A mí lo de la ocupación de verdad que me parece es un espejo donde mirarse, en fin. Pero fíjate que fue lo más polémico del debate parlamentario. Tengo una bronca. Lo curioso es que la izquierda en Italia, el Partido Democrático ese, ha protestado enérgicamente. Sí, la izquierda siempre está a favor de los delincuentes, es una cosa curiosísima. Sí, una creencia que tiene. No, o sea, no sé, mi tendencia natural es proteger a la víctima de la delincuencia. No, la izquierda lo que le gusta, por ejemplo, llegan unos y te ocupan tu casa. Ah, no, pues que se quede allí, ¿no? Pero hombre, por Dios. Entonces, la izquierda siempre tiene una tendencia destructiva, ¿no? Destructiva. O sea, destruir el orden social para sustituirlo por el totalitarismo. Porque cuando mandan ellos, ostras, pobre de ti que te salgas del carril, ¿eh? Entonces, es una cosa curiosísima. Por ejemplo, en China ahora, tanto que le gusta a Zapatero y a Sánchez ir a China, hay 17 millones de chinos sancionados con el régimen de crédito social, que es que te priva de derechos sociales, políticos, si tu crédito social es inferior a... O sea, el Estado controla todo lo que haces y si te comportas de forma que el Estado, o sea, el Partido Comunista, considera que no es correcta, te van quitando puntos como el carnet de conducir. Y entonces te sancionan. O sea, es impresionante. Y esto es lo que le gusta a Zapatero. Bueno, a Zapatero, vale. Y me temo que no solo a Zapatero, pero cualquier día aquí, ya he visto lo del otro día, que querían en Santa Fe, Granada, prohibir a las señoras salir a tomar la fresca por la tarde con las sillas a la tampoco vía se puede. ¿No? Esto es una cosa muy española. Sí, pero es muy interesante el asunto este. Bueno, ahora volvemos a la ocupación. Es muy interesante porque en realidad el problema no son las señoras mayores. El problema son las comunidades halógenas, sin H, que llegan y se meten en la calle y la ocupan entera. Pero claro, no se atreven a decirlo. Que no es lo mismo halógenas que alienígenas. Que no es... Sí, la verdad. Ahora entiendo. Claro, ahora entiendo. Entonces a partir de ahí... Bueno, se crea una polémica perfectamente absurda, tiene que salir el alcalde diciendo no, esto no iba por las señoras mayores, pero el tuit que había puesto la policía local eran unas señoras mayores allí con su silla iba a decir de Enea, de Ikea, y ahora ¿verdad? Pues claro, y todo así, ¿eh? Ahora estamos con el asunto de que no puedes, vamos a empezar a estudiar a ver si se puede ir en coche siendo uno solo. No, la atmósfera es verdad que es preocupante y si lo ponemos en ese contexto a lo mejor en Italia tiene otro color. En Francia... No te olvides del euro digital, ¿eh? Claro, bueno... Eso es un atentado contra la privacidad. Y sin necesidad de que sea digital, ¿eh? Vale, pues claro, sí. Tú sacas un dinero en efectivo porque le quieres dar un dinerito a tus nietos, pues no puedes. Pero ojalá, siendo gravísimo, ojalá fuera la intimidad y la privacidad. Es también un atentado con que si el gobierno decide que tú tus euros no los puedes gastar durante un mes porque estás castigado, también. O sea, es totalitario. Es controlar completamente tu cartera. Sí. Vamos al asunto, Gabriela. No, yo creo que, bueno, pues una maravilla la medida contra la ocupación en Italia, ¿no? Y yo tengo doblemente envidia. Uno, porque Italia es un país que tiene el 72% de propietarios, ¿vale? Y otra vez la envidia de pues una presidenta de gobierno, ¿no?, que esté luchando por las familias y por las empresas, que es lo que prometió en su programa electoral. No debería ser noticia otra vez que alguien, que el Estado garantice la seguridad jurídica y los ataques contra la vida de las personas, contra la propiedad, con lo que son los pilares fundamentales, ¿no?, de la convivencia. Y de la libertad. Exacto, y de la libertad, absolutamente. Entonces, ¿cómo no va a ganar las elecciones Giorgia Meloni con este tipo de medidas? A mí me parece una maravilla. Y luego, tiene gracia porque el delito... he leído que lo llaman abusivísimo. O sea, es como el grado máximo de un abuso, ¿no? El entrar en casa de alguien, arrebatársela y que no puedas expulsarlo de ahí, sino que entres en una suerte de burocracia imposible. En España lo vemos, ¿no?, que si tú dejas de pagar la luz de tu casa que está ocupada es un delito de coacción, incluso puedes ser procesado y acabar tú en la cárcel. Es una situación absolutamente disparatada, ¿no? Entonces, la vuelta otra vez al sentido común con este tipo de medidas. Óscar. Sí.
Bueno, estoy viendo ahí lo de ocupas con K, hasta me molesta porque es su propio lenguaje, ¿no? Pero efectivamente la ocupación ataca el último refugio de la familia, que es la casa. Es decir, debiera garantizarte tu seguridad fuera de ella el gobierno, pero tampoco lo hace. Pero es que ni siquiera ya te protege de tu propio refugio, ¿no? Y además, es decir, eso es lo que decía Alejo, es decir, es que al final las izquierdas defienden a los delincuentes, pero es que en este caso están traicionando una vez más a aquellos que antaño fueron sus votantes, que son las clases trabajadoras, es decir, los más vulnerables, es decir, porque, oye, el que vive en La Moraleja y tiene una fortificación con sus cámaras y tal, no tiene ningún problema, pero aquellos que viven en Vallecas, que viven en Carabanchel, es decir, lo están pasando mal. Yo conozco gente mayor que tiene miedo de salir de vacaciones, no sea que cuando vuelva a su casa ya la haya perdido. Y esto no es una invención, esto es real. Y estos eran aquellos a los que hay que proteger. Y lo que dice Gabriela es así, es decir, la certeza, que lo comentaba también Antelo antes, la certeza que tiene uno cuando gobierna o cuando tiene algo que decir, una formación soberanista, es que va a proteger lo tuyo, va a proteger lo propio, ¿no? Es decir, pero es que hay otra ocupación más, es decir, que es la de las fronteras, ¿no? Es decir, cuando derriban las fronteras, es decir, están ocupando nuestro territorio nacional. Es decir, con lo cual, es decir, lo que ha hecho Meloni ya ha reducido la inmigración en más de un 65%, es decir, protege el territorio público y con esta medida pues también el privado, con lo cual hay que felicitarla, desde luego. En fin, bueno, vamos a hacer una cosa. Como Miguel Ángel quiere hablar de la manifestación del domingo, y me parece un buen tema a propósito precisamente de la conferencia de presidentes, esto lo vamos a tocar después. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a la Publi ahora. Y abrimos a partir de las 11, Página Nacional, con doña Leire, claro, y la conferencia de presidentes autonómicos y el asunto de los jueces y la manifestación. Que me parece que es verdad que vale la pena comentarla, porque es, al final la gran pregunta que se hace todo el mundo, que no está alienado por el aterciopelado voz de Pedro Sánchez, es, bueno, ¿y qué hacemos? Pues, no cree usted que la respuesta es muy fácil, pero en todo caso me parece que sí que merece un debate. Tres cosas. Una, en este momento Donald Trump y Elon Musk, o sea, Elon Musk, se están dando de leches en Twitter, o sea, en X, pero no sabe usted hasta dónde. No sabe usted hasta dónde. Ya lo contaremos con más calma. Dos, Feria del Libro. ¿Tú firmas, Óscar, esta feria, no? ¿Tú firmas esta...? Yo sí, el martes. ¿El martes que viene? Martes que viene ya. Ajá. Sí. Nunca me acuerdo de la caseta. No me en la caseta de Deusto, 4-3 algo. Ahora lo digo. Y servidor de usted, el martes a las 19:30, que no he dicho la hora. A las 19:30. Y servidor de usted el sábado a partir de las 18:30 en Taiga, que va a ser la caseta 346, de 6:30 hasta que nos echen. La semana pasada en Tercios Viejos nos echaron literalmente, porque la gente no se iba. Así que bueno, pues este sábado. Luego, Club de Amigos, que tenemos la semana que viene conferencia imprescindible de Alberto Bárcena. ¿Sobre qué? Pues sobre el Valle de los Caídos. Alberto Bárcena es la persona que más sabe, sin ninguna duda, sobre el Valle de los Caídos, porque es, para empezar, es la única tesis doctoral específicamente dedicada a cómo se hizo. Lo sabe todo. Cuánta gente lo construyó, los que eran presos y los que no, los que vivían allí, los que estaban allí como presos, por qué estaban, pues ya le digo yo, porque lo habían pedido. Bueno, y una serie de datos fundamentales. Y esto va a ser el jueves que viene, 12 de junio, a las 7 de la tarde. Mañana tendremos, Dios mediante, un aperitivo en el Gato de los Húsares con Alberto Bárcena contándonos un poco toda esta historia, pero hay que apuntarse ya sea online, ya sea presencial, 916162464. ¿Sabe usted también que a la semana siguiente, 19 de junio, habrá desayuno con Luis del Pino para comentar la actualidad política, social, económica, etcétera, y deportiva, porque tiene un equipo que siempre sale contándote la actualidad deportiva, y va a ser a las 10 de la mañana, cuando acabe el programa. Puede usted traer abundantes croissants con mantequilla. ¿Por qué? Porque no le gustan. Entonces así nos queda algo para los demás luego. A lo que le gusta son los torrendos y eso, ya verá usted. Va a ser un magnífico cocinero, hay que decir, Luis del Pino, de verdad. Bueno, charla, desayuno con Luis del Pino el jueves 19 a las 10 de la mañana. Y el día 25, que es miércoles, en Barcelona, almuerzo, o sea, comida, en el Polo, con Julio Eriza y servidor. Y estamos tratando de... ¿El del Club de Polo? Sí.
Qué elegante soy. Sí, no sé, ya ves. Estamos tratando de enviar a Marcelo Gullo, pero no se lo puedo confirmar porque no depende de él. Entonces, si podemos, lo llevamos también. Y allí, pues para estar con los amigos del club y charlar de todo un poco. Y digamos, el eje es hispanidad. Y a partir de ahí, pues todo lo que se le puede enredar va a ser el día 25 y en Barcelona. Y luego, ahora quiero ir aquí corriendo a hacer el gato, claro. Bueno, ahora nos vamos a la policía. A la vuelta vamos a hablar de la descomposición nacional a partir de la cuestión autonómica. Lo del partido de pelota vasca ha sido muy importante, porque además todo el mundo sabía que iba a pasar. La selección nacional, la federación no quiso, y sin embargo acabó tragando. Decía no me acuerdo quién era, me imagino que era el presidente, igual se llama el Endacari también, no lo sé, de la selección, de la Federación Vasca. Decía, este deporte que inventamos nosotros. Esto tiene mucha gracia. La primera federación formal de pelota en España está en Almería, si no me equivoco, a principios del siglo XX, finales del XIX, en Almería. Almería, que debe ser, pues, Iparralde, Gualde y Almería, ¿no? Ay, de verdad. En fin, bueno, Publi y a la vuelta lo vemos. 23:07, 22:07 en Canarias. Que sepa usted que España ha ganado a Francia, o lo que sea, 5-4. Es decir, que jugó 5-4, muchos goles. Jugará la final contra Portugal, ¿no? La excepción ibérica, pues hecha fútbol. Bueno, vámonos al asunto autonómico. Es muy importante. Yo sé que de la ley hablaremos después, de la corrupción, todo eso. Pero estamos destrozando el país enteramente. Y además poniéndolo en manos de gente que tiene un verdadero problema psicológico, ¿eh? Cada día más burros, cada día más ladrones, todos también. Bueno, lo que pasa con el asunto de la pelota vasca ha terminado estallando pues, en un partido que jamás debería haberse producido entre la selección vasca de pelota y la selección española de pelota. Que ha ocurrido porque el gobierno ha querido, ¿eh? El otro día contábamos aquí, de tapadillo, sin que nadie se entere, el BOE oficializa la diplomacia catalana. El cuerpo diplomático, callado. Todos ellos, todos vosotros. Está muy bien que cuando os jubiléis, habláis, está fenomenal. Pero hombre, vamos a ver, que también se puede hablar cuando uno no está jubilado, ¿no? Digo yo. Pero esto es una vergüenza. Bueno, pues esto es lo mismo. Y además en un contexto, pues como hacen todos los abertzales, tan sucio, tan hostil, tan cutre, tan violento. En fin, esta es la historia. El flujo de cesiones al separatismo no cesa. La última del gobierno ha sido permitir, con modificaciones en la ley del deporte, que la selección vasca se enfrente a la española en pelota vasca femenina en la categoría de cesta punta. Sitúa así a la región al nivel del país en el torneo no oficial Liga de Naciones. La comunidad autónoma fue aceptada en diciembre como equipo de pleno derecho. Es parte del cobro del PNV al gobierno por el apoyo que le otorgó en la investidura de 2019. Para hacerlo posible, la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca tuvo que reformar sus estatutos. La Federación Española se muestra en contra de la decisión y lo ha llevado al Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo, que tiene que resolver aún. La que no está clara es la postura del Consejo Superior de Deportes, que a priori está en contra, pero su logo apareció en la previa del enfrentamiento. Además, la Federación Internacional agradeció al CSD su colaboración para hacer el España contra País Vasco posible. El organismo sostiene que no autorizó el torneo y tampoco la utilización del logo. Por su parte, el gobierno vasco se mostró muy satisfecho con el evento e invitó a perseverar para que el nacionalismo vasco siga conquistando espacios. El partido se disputó y se saldó con una victoria holgada de España, que lidera la clasificación. Las jugadoras Erika Mugartegui y Aray Lejardi son, por cierto, vascas, pero se decantaron por la selección nacional en lugar de la autonómica, a pesar de las presiones que han tenido que soportar. La unidad nacional se resquebraja por todas partes. Hay que oír los audios, ¿eh? De lo que fue aquello. Y estas chicas que son de Marquina, las dos, se les ocurrió jugar con la... Y además euskaldunes totales, ¿eh? Jugaban con España porque era su equipo. Les montaron una bronca. ¿Cómo se... Luego dicen de Vinicius. Joder, pues esto sí que es racismo absoluto. En fin. Bueno, más elementos, porque a mí lo que me interesa no es tanto la pelota vasca, que también como el contexto. El follón que hay liado paralelamente con el asunto de los pinganillos en la conferencia de presidentes autonómicos. Para que...
que yo quiero ver a Guardiola hablando en extremeño. En fin, que quieren meter pinganillos para que se puedan entender. ¿Sabe usted que se ha reeditado Al tercer año resucitó, de Vizcaíno Casas? Qué grande. Ahora hay que reeditar Las autonosuyas, que es un libro que escribe Vizcaíno Casas y que todo el mundo pensó lo que decía Alejo antes, ¿no? Dice, bueno, esto, joe, se ha quedado corto, pero vamos, madre mía. Y hay una película, en fin, para los que le dé pereza leer el libro, hay una película que es muy buena también. Con Antonio Garisa y Saza y tal. Bueno, pero pinganillos. Ayuso y Moreno, Bonilla, han dicho que ellos, que muy mal. Pensemos los ciudadanos que 20 señores que tenemos una lengua común oficial que es el español, castellano, que sabemos todos expresarnos perfectamente en español y castellano, tengamos que ponernos un pinganillo y tengamos que gastar recursos del contribuyente, que eso no es gratis, para poner traductores. Y lo digo así, me parece absurdo. Y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela. Bueno, pero eso se lo tiene que decir a la Provença, en Baleares. Por cierto, Bruno Bonilla, el problema no es el coste, ese es un problema secundario. El problema es que estás escenificando la ruptura de España y que no hay un espacio común. Claro. Un elemento más sobre esto, podríamos añadir 1000, pero bueno, uno, lo de la selectividad en Cataluña. ¿Sabe usted que se había llegado a un acuerdo para que hubiera criterios homogéneos de calificación y sobre todo de penalización de las faltas de ortografía en las asignaturas de lengua y literatura, si no me equivoco, en español, ¿no? Y el gobierno catalán, aprovechando que su examen de selectividad es posterior, ha dicho, bueno, pues ahora yo me bajo de aquí y en lugar de penalizar tanto, no recuerdo exactamente, aquí van a penalizar menos. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña el español es una cosa secundaria, total, es un idioma que, comparado con ¿dónde vas por el mundo sin saber hablar catalán? Pues español se puede dejar aparte. Al final ha rectificado, vemos, al final ha rectificado la Generalidad con el asunto este de las faltas de ortografía. Vamos a ver la información y van a penalizar lo mismo que bueno, que igual pueden cambiar de opinión mañana, pero vamos. Pues ahí estamos. Esta es la conversación que teníamos al principio. Fíjese usted que ha salido ella sola, pero es que es un problema evidente. O sea, nos estamos quedando sin país. Hay una estructura de Estado, más o menos, y tal, y la selección de fútbol, bueno, pero el espacio nacional se acabó. Son muchas cosas, no sé por qué. Pero ahora que estábamos con lo de la ortografía, estamos hablando de la selectividad y la ortografía en la universidad. Bueno. Y la ortografía entre los profesores universitarios. Pero bueno, vuelvo a bajar. Y la ortografía entre la universidad. O sea, de hecho, según estaba escuchando la noticia, me sentía hasta orgulloso de que se siga penalizando las faltas de ortografía en la selectividad. Yo, en cierto momento, en cierta universidad, tuve problemas para penalizar los exámenes de mi asignatura, que es verdad que era ética o filosofía, no era lengua, pero claro, no aprendemos lengua u ortografía para escribir bien los exámenes de lengua. Claro, el argumento, el argumento era absolutamente de locos. Del gobierno pues catalán en ciencias no hace falta penalizar la falta de ortografía. No, ni en filosofía, claro, que es de humanística. Arquímedes con H. Pues pero claro, como no era lo que yo les había enseñado y no se puede exigir al alumno algo que tú no le hayas enseñado, claro, no les has enseñado a hablar. No, estos argumentos te los daban gente que está sentada en órganos directivos del sistema universitario español. Y bueno, yo por suerte de esto ya al final me libré, digo no cuando me vine aquí, sino antes, pero hay universidades donde se llegaba a razonar así, culpa de lo cual, por cierto, todo se mezcla con la obsesión por la burocracia, porque la burocracia, como lo ha copado todo, y la burocracia te dice, no, pregúntale solo el tema este que me has dejado claro que les has dado. Te argumentaban así, ¿les has dado ortografía? No, pues no se lo puedes pedir. Bueno, no les puedo pedir que hablen, porque tampoco les enseñaba a hablar, empezaron a hablar con 3 años de edad. O sea, ya digo, la degradación es abundante y es variada. Sobre los pinganillos, si quieres, volvemos al asunto.
Claro, es que además conecta perfectamente con lo que decíamos antes de las selecciones vascas. O sea, hay un esfuerzo, lo que soñarían muchos secesionistas es que en España fuéramos una especie de Suiza, en la cual Suiza para lo que a ellos les conviene, para otra cosa no, porque los suizos están tan contentos en un país común, pero claro, ellos dicen, no están contentos porque claro, los alemanes hablan alemán, a veces hablan inglés, aprenden casi siempre, alguna vez francés, pero hablan solo alemán, los franceses solo francés, los italianos solo italianos, solo italiano, y bueno, pues cuando se juntan, claro, no se entienden, tienen que recurrir al inglés o tienen que recurrir a los pinganillos. Eso debería ser España, claro, es de locos porque en España el español no es una lengua ajena al contexto catalán, es de hecho la más hablada en el contexto catalán. No es una lengua ajena al País Vasco, es la lengua más hablada con diferencia en el País Vasco. Pero, entonces, ¿por qué esta comparación tan absolutamente burda y errónea? Porque saben la mucha discordia o como mínimo alejamiento que genera el ver que el otro ni siquiera te puede entender, ver que el otro anima a una selección que está luchando contra la tuya. Todo eso importa mucho y sin embargo cuando llegamos a la izquierda española el argumento típico que te dan es ¡bah! Pero si eso no importa, ¿qué más da? Claro que no, o sea, ves a unos que están obsesionados, sí, queremos elecciones distintas, sí, queremos pinganillos, sí, queremos motivos de discordia, y en el otro lado el argumento que te dan es, no, se esfuerzan tanto pues porque son tontos, o sea, el argumento de la izquierda es que el secesionismo es tonto y no sabe lo que quiere y se esfuerza como tonterías. No, mira, no son tontos, claro que es importante, claro que genera discordia, y tú al aceptar esto estás generando discordia entre los españoles, cosa que ahí entonces ya es cuando te preguntas si la propia izquierda no es tan tonta, porque como en general lo que quiere generar es discordia entre los españoles en general, pues este es un motivo que así en principio no era el suyo, pero al cual se apunta. Gabriela, Óscar, Sí. Alejo. No, yo creo que esto, vamos, que es un proceso que se puede analizar perfecto y los separatistas han ido pues dando pasos pequeños. ¿Y cuál ha sido su trayecto? Pues su trayecto ha sido arrogarse las cualidades que tiene una nación. Entonces ellos empiezan llamándose regionalistas, luego siguen, no, son nacionalistas, no, son independentistas, no, ahora ya son soberanistas, que es la cualidad exacta de una nación, ¿no? Entonces, todo lo que tenga la nación, pues ellos lo copian. ¿Qué tiene España? Tiene selección. Oye, pues nosotros también queremos selección. A partir de 2008, la selección española empezaba a llamarse La Roja. O sea, todo esto con una campaña de marketing perfectamente ejecutada y perfectamente trazada a un plan a largo plazo, porque ellos miran a largo plazo, ¿no? O sea, yo lo único que quiero decir es que la selección española juegue contra Euskadi, mal llamado, bueno, contra el País Vasco, se tiene que llamar de otra manera. España sin el País Vasco no es España, es, no sé, Expaña. O sea, no sé. O sin Cataluña. Exacto, pero es que el País Vasco sin España tampoco es. Entonces, llámenlo de otra manera, sería otra cosa. Es que me parece tal disparate, pues comparable a lo que sería, no sé, que Lisboa juegue contra Portugal, no sé, que Roma juegue contra Italia, que Tokio juegue contra Japón, no sé, o Berlín contra Alemania. Es que es una absoluta barbaridad y que esto se tolere, pues no sé dónde vamos a llegar. Y todo esto unido efectivamente con las diplomacias, con los palacetes entregados en París, con la connivencia del PP, pues efectivamente es una erosión de la nación española y habrá algunos que la defiendan y otros que les da igual. Pero el concepto es el que es. Tendremos que llamarlo de otra manera, ya no será España. Óscar, sí, fíjate, hablabas de lenguaje, la evolución de los conceptos y el propio Euskadi es que incluye Navarra. Es decir, y nos lo hemos comido también, ¿no? Pero efectivamente lo del entretenimiento es algo fundamental. El marxismo actual incide muchísimo en entrar hasta el corazón del entretenimiento, el fútbol, los deportes. Lo vimos como después del triunfo de la selección femenina española, la izquierda se apoderó políticamente del triunfo, ¿no? Es decir, llevándolo a la ideología de género y demás. Para ellos es fundamental. Pero para mí esto no es sino la consumación de una traición, la guinda, que se remonta ya a casi 5 décadas, ¿no? Es decir, en su momento se habló de café para todos, y eso tú lo sabes mejor que nadie, Alejo, pero al final ese café para todos se ha convertido en una tarta para pocos, ¿no? Es decir, yo estaba contando los años que ha gobernado pues entre Suárez, Rajoy y Aznar, España, el Partido Popular, ¿no? El centro derecha. Ha sido 18 años de 47. Son años suficientes como para que la hegemonía cultural izquierdista no haya sido tal. Es decir, ¿pero qué han hecho? No han hecho nada. Es decir, tú fuiste víctima en su día, Alejo, cuando llegó Aznar, que Aznar ahora se venera y tal, pero fuiste una víctima
de la negociación con los separatistas. Estoy recordando la Ley de Humanidades de Esperanza Aguirre. Es decir, esto entra por la educación y entra por todos los poros, ¿no? Es decir, pero al final, es decir, ¿cómo han ido gobernando a lo largo de estas décadas Partido Popular y Partido Socialista? Pues sirviéndose de los separatismos como muletilla. Le han ido arrebatando, le han ido concediendo y ahora están en los últimos retoques. Sin duda. Hay un libro que tú lo recordarás, José Javier, de Julián Marías, que se llamaba Consideración de Cataluña. ¿Te acuerdas o no de este libro? Consideración de Cataluña, Sí, de Julián Marías. Siguiendo la línea de Ortega, efectivamente. Y entonces, en ese libro, Julián Marías utilizaba una imagen que es muy real, ¿no? Decía, Cataluña es como una casa de 2 pisos, ¿no? Que son el catalán y el castellano, y están comunicados entre sí los 2 pisos, y todos viven en la misma casa. Porque el caso suizo y el caso belga, por poner 2 ejemplos, no tiene nada que ver con el español. ¿Por qué? Porque son países, por razones históricas, se han formado con territorios homogéneos en una lengua. Mientras que España... Son chales adosados. En España, Está bien. en una misma escalera de la calle Montaner en Barcelona, en el primero hablan catalán, en el segundo castellano. O sea, es decir, el español es común a todos, todo el mundo lo domina perfectamente y hay ciertos territorios donde hay otra lengua. Bueno, esto no debería ser un problema si se usara con naturalidad, con espontaneidad, sin imposiciones y sobre todo respetando la libertad y los derechos de la gente. Por ejemplo, las familias poder escolarizar a sus hijos en la lengua que quieran, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la intención del separatismo? Utilizar todos los elementos simbólicos, culturales, políticos, institucionales, gastronómicos, folclóricos y deportivos para hacer ver que España es una cosa y Cataluña es otra, y el País Vasco es otra. Es decir, una oposición, es decir, una incompatibilidad. Yo soy catalán y español y no me genera ningún problema. Es como 2 círculos concéntricos. Hay uno interior y uno exterior que abarca el interior y ya está. En cambio, los separatistas lo que quieren es construir su nación y a continuación su Estado, porque según ellos toda nación tiene derecho a su Estado. Como una nación catalana con Estado propio no ha existido nunca, se la inventan. Se la inventan. Y entonces resulta que el catalán tiene que ser lengua de Cataluña, a pesar de que la más hablada es el castellano, sobre la base de expulsar al castellano de la enseñanza y del espacio oficial y público. Entonces, claro, eso genera unas tensiones, genera problemas, genera conflictos y lo sorprendente es que los socialistas favorezcan eso, ¿no? Ahora me alegro porque al Salvadorilla le han montado un scratch en el Palau el otro día, colectivo sí, que lo han dejado... Fue en el Palau, ¿no? Sí, en el Palau, claro. Entonces, claro, llega ella allí y, bueno, independencia. Ay, Dios mío. Y, claro, pues el otro pálido... Necesita... Pero, un momentito, pero Alejo, es decir, ¿quién es el Partido Popular gobernante del PP o del PSOE para ceder España a nadie? Es decir, es que esto a mí te estaba escuchando y estaba recordando un concepto de Chesterton, la democracia de los muertos, ¿no? Él decía que con ello había que dar voz a la más oscura de las clases que eran los antepasados, ¿no? Y con ello lo que quería criticar era el adanismo, de aquellos que se creen que el mundo empieza y termina con ellos y pueden hacer pues con su mundo presente lo que quieren. Y es una vergüenza porque en 40 y tantos años estamos acabando con todos
nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con todo, absolutamente Poder con todo. demostrandum, que era de lo que se trataba. Bueno, Leire, venga, sí, vamos con el tema de Leire. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues lo que hay que hacer es mantenerse alejado de momento. Porque aquí ahora mismo cada uno de ellos está luchando por su propia supervivencia. Y no sabes exactamente quién está con cada cual. En fin, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver lo fundamental de la entrevista de Leire Díez en Oki Diario hoy, que es muy interesante porque al mismo tiempo que la versión oficial, Leire incluida, es que ella es, por así decir, una autónoma, ¿vale?, del PSOE. Sin embargo, también ella va contando, ostras, que ha negociado con los abogados de Puigdemont, por ejemplo. Vamos a verlo. El despacho con el abogado de Koldo y con el abogado del señor Ábalos ha estado también. Yo le conozco única y exclusivamente de las causas y de la información que yo quería contrastar con la información que me llega. He estado con abogados, sí. ¿Con quién? He estado con Gonzalo Boye, sí. Pero ojo, una cosa importante. Gonzalo Boye también es abogado de otras causas, entre otras también de Javier Pérez Dolcet. Soy una freelance que trabaja para otras empresas que me llaman, piden ayuda. ¿Quién le paga? Ya te lo he dicho antes, no te voy a dar nombre. ¿Y es usted amiga de la directora general de la Guardia Civil? ¿No la conoce nada? La conozco, ella ha sido delegada del Gobierno de Madrid en mi época de correos, pero yo no soy amiga de la directora de la Guardia Civil. O sea, la conozco, claro que la conozco. Te lo dejo. Y miras a ver si me ha escrito Pedro Sánchez. ¿Y me dejaría ver si le ha escrito Santos Cerdán? Vamos, perfectamente. O sea, por favor. ¿Podría mostrarnos un WhatsApp con Santos Cerdán? Mira, no voy a mostrar los WhatsApp básicamente porque ahora mismo quiero que veáis una cosa. A ver si soy capaz. Tengo 182 llamadas perdidas. De estas 182 llamadas perdidas, son todas llamadas de gente para insultar. Bueno, Santos Cerdán. Pues Santos Cerdán efectivamente amañaba contratos opacos con Leire. Claro, es que van negando cosas que luego se van viendo. Los contratos, lo vemos. La versión de Leire Díez, la espía del PSOE, ya es más que conocida. Ella no trabaja para el partido y está realizando una labor de investigación como periodista para escribir un libro sobre temas de hidrocarburos. No hay relación laboral como tal con el PSOE, pero según fuentes conocedoras, existen otras fórmulas para contratar de forma no laboral, los denominados contratos por fuera de Ferraz, como autónomos o colaboradores, también a través de contratos mercantiles o de empresas. De hecho, el empresario Javier Pérez Dolcet, también vinculado con los presuntos tratos ilegales para conseguir información contra la UCO, declara ser investigador de la corrupción del sistema desde que fue detenido en 2017. Y Leire Díez colabora con él desde 2019. En los últimos 6 años, Leire Díez ha estado contratada en 2 empresas públicas. En el mismo año en el que Sánchez llegó a Moncloa, en 2018, Díez logró que la colocaran como directora de comunicación en la empresa pública en USA durante 3 años. Y de ahí, en 2022, fue nombrada directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, gracias a su estrecha relación con Juan Manuel Serrano, amigo y antiguo jefe de gabinete de Sánchez. Ocupó el puesto 2 años y fue entonces, en febrero de 2024, cuando estallaron los casos Koldo y Begoña. Ella pasó a depender exclusivamente de Santos Cerdán y su misión se centraba, tal y como se ha podido comprobar en los audios, en la búsqueda de información y trapos sucios para desacreditar a todo aquel que considerara al gobierno, desde la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hasta diferentes jueces y magistrados que investigan el entorno del presidente del gobierno. De hecho, Leire Díez se ha reunido con imputados en diversos procedimientos judiciales y les ha ofrecido ayuda del gobierno en sus procesos penales a través de la Fiscalía. La versión gubernamental ahora mismo, ¿cuál es? Que todo esto la culpa es del PP. Que todo esto son coletazos de la kitchen. Y que todo esto que estamos viendo, en realidad, la culpa siempre es del PP, como decía Óscar López. Óscar López. Sigue siendo la kitchen, son los mismos protagonistas, los mismos métodos, las mismas filtraciones, las mismas historias. Antes lo hacían desde el gobierno con los medios del Estado y ahora supongo que lo financian con los medios de la Comunidad de Madrid. Y yo acuso al señor Feijóo, le acuso directamente de que tiene una responsabilidad en este ruido ensordecedor, en esta estrategia de odio que se está instalando en las calles. O sea, tiemble después de haber reído. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que está pasando en el PSOE? Pues que está todo el mundo que no llega la camisa al cuerpo.
porque están viendo que se van por el despeñadero. Y porque seguramente muchos de ellos que esto lo han tolerado, es que usa la cloaca, mientras no salpique, joder, ha salpicado, te ha empapado completamente. Y del PSOE, mire, vamos a ello. El PSOE vive en una agonía constante desde que salieron a la luz los audios de las cloacas del partido maniobrando para desacreditar a la UCO. Los varones más críticos de Sánchez se están preparando incluso para cuando el presidente pierda el poder. Creen que no volverá a ganar las próximas elecciones y menos repetir la suma de apoyos que lo mantiene. También les preocupa que los escándalos, las leires o las amnistías hagan mella en la marca del partido. Es por ello que algunos miembros del PSOE están tomando cartas en el asunto. Page exige un adelanto electoral. Y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Javier Lambán también ha expresado su preocupación por el rumbo que está tomando el partido. El expresidente de Aragón cree que España atraviesa un momento de desconcierto y anuncia un deseo personal. Y yo no querría irme de este mundo sin ver un partido socialista que haya recuperado sus esencias. Pero hasta su propio socio de gobierno ve insuficientes las explicaciones del PSOE y exige más transparencia. Yo creo que la corrupción, las cloacas son incompatibles con la democracia. Y hay poca aclaración. A mí me parece que hay que responder y aclarar lo que está pasando, porque lo que hemos visto ayer, insisto, es un auténtico vodevil. Y lo digo por la salud democrática de nuestro país. Lo cierto es que Sánchez no se ha pronunciado desde que estalló el caso. Tanto es así que ni siquiera ha hablado con Yolanda Díaz de todo este lío. Es que yo no tengo opinión sobre lo que está pasando y creo... ¿Pero cómo no va a tener opinión? No tengo opinión porque, desde luego, yo me estoy enterando por los medios de comunicación, creo que como toda España. Desde la oposición también están tomando medidas. El PP amplía su ofensiva y llama a declarar al Senado este mismo mes a Leire Díez, Santos Cerdán, Fernando Grande Marlaska o la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Gabriela Capuñas, ¿cómo estás viviendo el momento, el aire de la política española? Pues mira, yo creo que todo esto es obsceno, ¿no? Que como su origen etimológico debería estar fuera del escenario público. O sea, todo esto es un absoluto circo. Estoy de acuerdo con lo que dice Lambán y Page. Es un circo inenarrable y la verdad que no sé si es circo porque sería casi cómico, esto es bastante trágico. Hay una cosa que me hace gracia, que ayer argumentaba Leire, ¿no? Diciendo, oye, todas estas conversaciones, como se han grabado en un despacho de abogados, pues aquí hay una ilegalidad, ¿no? Entonces, me gustaría aclarar que, en primer lugar, toda persona puede grabar las conversaciones en las que participa, en las que no participa, ¿no? Porque obviamente eso, sí. Efectivamente está utilizando medios ilegítimos. Quien no puede grabar es un abogado a su cliente, porque le debe un compromiso de confidencialidad y entraría en una vulneración del mandato de confianza que tiene cliente-abogado. Entre abogados, también por código deontológico, es decir, por ciertas normas éticas y deontológicas que exige el Colegio de Abogados, se entiende que, bueno, que una conversación entre abogados pues es off the record. Pero podrías incluso grabarlo, no es ilegal. Otra cosa es que te puedan expedientar en el Colegio de Abogados. Que yo sepa, o como bien dice esta persona ella misma, ella es socialista y periodista, pero no es abogada. Quien ha grabado la conversación es el empresario Hamlin, que por supuesto puede grabar en un despacho de abogados, en el Falcon y donde le venga en gana, ¿no? ¿Y difundir? Y difundir depende. Si tiene contenido lesivo o atenta contra algún derecho individual, pues la difusión podría estar penada. Pues de tipo erótico, de tipo contenido sexual, podría haber un problema, ¿no? Pero a mí lo que más me alucina es la posición de Sánchez, ¿no? Que lleva 10 días más o menos sin aparecer y se permite cierta broma compadreo por Twitter, pues no sé, en relación con un programa de televisión, ¿no? Con Broncano. Me parece de una chulería, de una absoluta vergüenza, que nos indica que quien se crea que esto le va a hacer caer, pues está en lo falso, porque él está por encima y le da igual absolutamente todo. Entonces aquí, o la vía judicial se acelera, pero queda tiempo, o alguien, no sé, los ciudadanos, el pueblo español se va a la calle y ahí entronco con la manifestación,
O tenemos pocas vías, no hay más que esperar al 27 de lo que quede de España, claro. Lo que pasa es que Sánchez ha transformado la vida política española en un basurero moral, ¿no? Es decir, la gente ya lo que siente es asco, ¿no? O sea, es una mezcla de indignación y asco, ya dices, o sea, ¿cómo puede ser, ¿no? que caigan tan bajo? Y cuando el PSOE dice que eso es una guerra sucia del PP, hombre, más guerra sucia que tener a una militante encargada de buscar, valga la redundancia, trapos sucios de unidades policiales y de jueces para, en fin, librar la batalla electoral y política, más sucio que eso. Entonces, en los últimos años, sobre todo desde la moción de censura espuria, España ha experimentado, gracias a Sánchez y a sus acólitos, un declive moral y estético realmente gravísimo. Y es una pena porque somos un país con un potencial enorme, ¿no? Y en cambio estamos sumidos en un hoyo allí fangoso y con un desprestigio internacional enorme, con una pérdida de influencia en el plano global pues muy decepcionante. Estamos en una época fatal, ¿no? Y hemos de procurar salir de esto como sea, porque hay que acabar con Sánchez políticamente antes de que Sánchez acabe con España. Pues yo creo que esto que acaba de decir Alejo engarza perfectamente con el tema que habíamos dicho antes, que íbamos a hablar, que es la manifestación. Sí. Pero sí, me gustaría hacer un par de apuntes sobre otro tema, si tú no vas a tocar. Sí, dale. A ver, a mí me llama mucho la atención la endeblez del relato del gobierno, ¿no? Efectivamente es un estercolero, pero ellos se defienden siempre muy bien dialécticamente. Y aquí lo veo muy endeble, ¿no? Porque lo que tú comentabas ahora, Gabriela, es interesante, es decir, lo de Sánchez, pero ellos están abundando en la banalización. Es decir, Margarita Robles precisamente, creo que era esta mañana o ayer, decía, bueno, es que yo no entro en la anécdota. Es decir, están están restando importancia. Y de hecho, están siempre a rebufo. Es decir, normalmente ellos se anticipan porque la comunicación es esa anticipación y están yendo a rebufo, ¿no? Cuando meten el tema Kitchen para aludir otra vez a la mafia, es decir, a mí me está llamando la atención porque creo que está en un momento bastante débil, ¿no? Y lo están viendo también porque el avispero se le está moviendo. Aquí hemos visto a García Paje, pero es que también están Madina, que es un tío bastante discreto para lo que hay ahora mismo, ya ha salido, y Tomás Gómez también, es decir, están oliendo la sangre. Están oliendo la sangre, es decir, y esto yo creo que ya es un punto de no retorno, ¿no? Lo que pasa es que también te digo esto y estoy convencido de que vamos a terminar hasta la legislatura con toda seguridad, ¿no? Claro, sí, yo por eso no soy tan optimista de decir que están a rebufo. Es verdad que en el... Dialécticamente sí, en el cortísimo plazo de los últimos 2 o 3 días, correcto. Pero es que tampoco os importan tanto cada 2 o 3 días. ¿Van a crear en este periodo, o los que vengan, los días que vengan, van a crear un relato alternativo? Por supuesto que sí. De hecho, al final tú mismo reconoces que van a aguantar hasta el final. Sí. Y por lo tanto, en 2 años que les quedan, van a tener alguna idea. A mí lo que me da miedo es qué cosa va a ser. Porque si están tardando es justamente porque lo que va a venir creo que va a tener una identidad media alta. Ya hemos tenido cosas bastante medias y bastante altas. Bueno, va a ser rotundo. Entonces, no sé, se me ocurre. No voy a dar ideas yo al PSOE y menos ideas así malvadas. Pero si ahora de repente eso, lo preparan un poco más y por lo tanto necesitan 2, 3, una semana de días. Que podemos decir, uy, parece que van al rebufo. Pero dentro de una semana sacan una propuesta de reforma constitucional, por ejemplo. O de referéndum sobre la monarquía, por ejemplo. Pues entonces ya todo el discurso público es ponernos a hablar de por qué la monarquía bien o mal, por qué esa reforma, que vete a saberlo bien y mal, y llegamos a las próximas elecciones junto con otras cosas que se inventarán, porque efectivamente hay mucho tiempo, con que la gente piensa que lo de una señora que se llamaba Leire, que tenía unas grabaciones, le da igual. Lo que le importa es
estoy a favor de la monarquía o estoy en contra. O sea que yo por eso no soy más escéptico. No creo que estén atontados o estén... No. Están diseñando algo medio gordo. Una bomba. Pero Miguel Que Ángel, vendrá, sí, porque justo por lo que tú también has dicho. Porque hasta ahora siempre lo han hecho. Claro, sí. Entonces, No, igual pero- que lo han hecho de bien, no creo que ahora hayan perdido cualidades. Lo que pasa es que la están preparando. Sí, pero esto ya es como muy extremo, ¿no? Es decir, fíjate, con el tema de la vivienda han intentado en sucesivas ocasiones, al principio lo consiguieron, pero después han vuelto a meter y ya no lo consiguen. Es decir, Pero la al vivienda final, tienen... o sea, la la vivienda corrupción tienen- está metida Pero la tanto vivienda tiene un problema actualmente. que es material, que es que la gente Claro. en lo material ve que la vivienda sigue subiendo y que el que gobierna es el PSOE. ¿no les ha salido? Entonces, sí, era muy difícil. O sea, cuando estás en el gobierno, echarle la culpa a otros, o a no ser que lo resolvieras. Claro, la única solución sería que pongas el tema de la vivienda en primera plana y en 6 meses la gente empiece a ver que la cosa se resuelve. Ahí sí, te llevas un punto, pero la gente lo tiene que ver, por mucho que les cuentes. Sin embargo, cuando empiezas a hablar de monarquía, Pero de en constitución, Pero en 6 de años no había temas... pasado. Es que en 6 años no había pasado. Manifestación. Esta debilidad dialéctica no había yo creo que es una cuestión de unos días. O sea, teníamos que repasar si con otros de los golpes también han tardado 2 o 3 días en sacar su diseño. Sí. De todas formas, Tú iba sí. a hablar yo De la sobre manifestación. esto, Sí. sobre la manifestación, pero no sé ya si. No, porque, a ver, yo entiendo que todos estamos muy cansados y esto... según Óscar, incluso están cansados el gobierno ya. No, el gobierno no, la gente del Partido Socialista que hasta ahora se había callado. No está me cansada. maticemos tanto, porque entonces al final nunca hablo de la manifestación. Al principio me va a responder la Alejo, te doy la palabra, y ahora seguimos matizando. Estamos todos muy cansados de este gobierno que lleva ya 7 años, ¿no? Y que parecía que llegó efectivamente como de refilón, de una manera... de hecho tenía 80, recordemos que llega al gobierno con 85 diputados Pedro Sánchez. Y lógicamente, pues a los que no estamos de acuerdo desde el principio con él, pues ya nos extrañó la siguiente elección que ganó, no digamos esta última, estamos cansados. Claro, ¿cuál es el problema? Que ante todo eso ahora salen cosas obscenas, como ha dicho Gabriela, que preferíamos no ver, preferiríamos no estar viendo. Nos molestan por lo que son, pero también por el hecho de que vivamos en un país donde se ven. Ante todo eso, ¿cuál es un recurso razonable? Que es el que ha dicho antes Alejo. Venga, lo que sea, cualquier cosa mejor que Sánchez. Y yo creo que comprendiendo esa sensación, comprendiendo esas emociones, comprendiendo ese recurso, eso no es la solución. Y lo que no puede ser es lo que sea en vez de Sánchez, y que el problema es Sánchez, y Sánchez, y se va Sánchez y ya España vive una época de esplendoroso bienestar, y el PSOE de repente se transforma en una cosa buena, y el PP empieza a hacer políticas sensatas, todo empieza... No. Eso es simplificarlo. Yo entiendo el cansancio, pero el cansancio, y entiendo incluso que se digan estas cosas, pero no debe llevarnos a tolerar lo intolerable. Y el PP está haciendo cosas intolerables. Eso lo decía antes Antelo. Es decir, por eso lo saqué antes. O sea, pero lo decía Antelo porque lo ha visto en cantidad de pactos, en los pactos que se hicieron en Castilla y León, que fueron los primeros, los pactos que luego se hicieron en Valencia, los pactos que luego... O sea, todos los pactos que ha hecho el PP con Vox, por cierto, los que había hecho también con otros partidos antes, los incumple sistemáticamente. Es un partido no fiable, es un partido tramposo, es un partido que te dice una cosa y menos te dice otra. Y todos sabemos que cuando algo, si con el hartazgo del PSOE o de Pedro Sánchez, del sanchismo que se dice, no, del PSOE, votamos a un partido que luego va a hacer lo mismo, pues eso no va a ser una solución, tanto, lo siento. no eres partidario y entonces, de la manifestación. ¿qué es lo que pasa con la manifestación? Que luego son unas triquiñuelas, las manifestaciones. Hay todo esto, el PP va y convoca su manifestación. Y una vez que ya ha quedado claro que es él el que la convoca y que es él el que la organiza y que es él el protagonista, dice, no, los demás si queréis venir, hombre, no, esto es mucha trampa. Por cierto, con todas estas cosas me he dado cuenta de que a veces acusamos de tontos al PP, pero no es tonto, para estas cosas es muy listo. Ojalá lo fuera para salvar España o para las cuestiones intelectuales de reflexión, que ahí es verdad que hay un vacío absoluto, pero estas triquiñuelas de bajo coste, de venga, te fastidio, politiquería baja, son muy buenas. Entonces, no dicen, no, si no vais, si yo la abro a todos, no traigáis los símbolos de partido. Hombre, esto es como si yo digo, vamos a montar una fiesta entre los 5, pero de repente mañana os llega un mensaje diciendo, le he convocado yo en este par, a esta hora y este día que es mi cumpleaños. Pero luego vosotros nos sintáis excluidos. Hombre, no, las fiestas entre 5 se montan entre 5. Las manifestaciones contra Sánchez, de la oposición a Sánchez, se montan entre todos Sánchez. Y el PP ya hace esto mal. Pero es que la noticia de ayer, es peor todavía, es que a todas las asociaciones sacan una noticia en varios medios de comunicación diciendo que todas las asociaciones que venían convocando manifestaciones contra Sánchez se apuntan a lo del PP. Falso. Y es mentira. Es mentira. Es mentira. Entonces, estamos quejándonos de las mentiras de Sánchez y tenemos otro partido que juega
En estas cositas, claro, pero quien miente lo poco, dice el Evangelio, quien falla lo poco, falla lo mucho. En estas cositas, jugando lo mismo. Lo que no es mentira es que el tiempo huye, así que hay que ser la publi, pero ya... Bueno, termino solamente diciendo que por lo tanto... Lo vas a decir después de la publicidad. Vale. No, pero es la conclusión de esto, es que tampoco tienes que la manifestación, sinceramente, me parece una mala idea. Y yo no voy a ir a esa manifestación y no creo con ello estar aposeando a Sánchez. Estoy evitando que algunos, con la excusa de ir contra Sánchez, se jueguen con todos nosotros con sus triquiñuelas, que por cierto son las triquiñuelas con que quieren jugar cuando lleguen al gobierno. ¿Cómo le gustan las subordinadas a Miguel Ángel Quintana Paz? Pero una frase. La vuelta. Una frasera. 23, 49, 22, 49 en Canarias, y entre los innumerables frentes que acosan al gobierno, uno de excepcional importancia es el togado. Jueces, fiscales, etcétera, que están muy mal. Y últimamente ha habido muchísimas declaraciones. Sabe usted que hay una movilización, precisamente el día 11, si no me equivoco, es contra el gobierno. Y acusan al gobierno abiertamente de mentirles, claro, de mentir, de instrumentalizarles, de manipularlos. Marina Negra. 5 de las 7 principales asociaciones de jueces y fiscales han expresado su rechazo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por acusarlas de difundir bulos al criticar las reformas propuestas por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal. El Ministerio ha enviado a los medios de comunicación un decálogo de bulos para defender a toda costa la reforma impulsada por los socialistas. Las asociaciones consideran que están tratando de desacreditar sus planteamientos y han desmontado estas afirmaciones. En primer lugar, el Gobierno dice que es falso que va a colocar a jueces y a fiscales afines. Las asociaciones responden que al cambiar las vías de acceso se daña la imagen de independencia del Poder Judicial. Por otro lado, el Gobierno dice que no va a eliminar las oposiciones y que el proceso será más exigente. Las asociaciones aseguran que eso no es del todo cierto, porque sí se elimina el examen teórico y se sustituye por un caso práctico, que es más subjetivo y dicen aumenta el riesgo de filtraciones. Y otro de los bulos de los que habla Bolaños es que es falso que vayan a controlar la preparación de jueces y fiscales, pero las asociaciones responden que sí lo harán a través del Centro de Estudios Jurídicos, que depende del Ejecutivo, y podrán influir en la formación y reparto de becas. Por eso, una de sus peticiones es que lo gestione un órgano independiente. La difusión de este decálogo de bulos llega justo en el momento en el que conocemos como la cloaca del PSOE fijó como objetivo al magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Y no ha sido el único magistrado al que han intentado apartar. También lo han intentado con el juez Peinado, que investiga a la esposa del presidente, y con Beatriz Viedma, la juez que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez. Para terminar de completar el cuadro, que esto era también importante decirlo, y ahora podéis hablar de togados o de la manifestación o de los os apetece. Bueno, desde luego el día 11 hay que apoyar esas concentraciones ante los tribunales, ¿no? Porque esta ley que están preparando es el asalto al Poder Judicial, ¿no? Totalmente. Es decir, ya no se conforman con el Consejo General del Poder Judicial o el Constitucional, el Consejo de Estado. Ahora ya quieren que todos los jueces sean bolivarianos, todos, ¿no? O sea, todos suyos. Entonces es gravísimo, ¿no? Sobre la manifestación yo tengo una posición, vamos a decir, pragmática. La prioridad es debilitar a Pedro Sánchez. Entonces yo coincido en que es mejor que este tipo de acciones sea pactada previamente y sea unitaria, ¿no? Estoy de acuerdo. Es decir, que no sea parcial, ¿no? Sino que sea unitaria y previamente acordada. Pero una vez el PP se ha lanzado a la piscina, hombre, yo creo que hemos de procurar que el domingo haya una asistencia masiva. Yo pienso ir, porque si realmente la manifestación es espectacular, esto al gobierno lo va a debilitar. Y de cara también a la opinión pública internacional. Por tanto, como la prioridad desde mi punto de vista es procurar que Sánchez no cumpla la profecía de Óscar de que va a acabar la legislatura completa. Estoy convencido.
todo lo que podamos hacer para acelerar las elecciones es necesario. Por tanto, mi recomendación es ir, y yo, desde luego, que no soy sospechoso de complaciente con el PP, voy a ir. ¿Y Gabriela va a ir? Yo tampoco voy a ir. He decidido que no. En ese sentido estoy con Quintana. Me parece una trampa. Tampoco creo que vaya a debilitar, porque si es que a Sánchez le da igual que le debilites, no sé si me explico. Yo creo que hay otros tipos de pues hablar, lo que dice José Javier, ¿no? Oye, los diplomáticos que han dicho ante estas medidas, se han reunido, han hecho sus comunicaciones, han posteado en redes, han hecho blogs, han hecho, no sé, manifiestos escritos. O sea, todo eso erosiona más que simplemente parsearse bajo pues, unas banderas europeas pensando que vivimos en una democracia. Y efectivamente, si se perpetra el último asalto, yo no sé quién, o sea, se nos llena la boca muchas veces, ¿no? De no, yo soy demócrata y soy tal. ¿Hasta cuánto vamos a dar para defenderla? O sea, ¿qué estamos dispuestos? ¿A ir a una manifestación o a jugárnosla de verdad, ¿no? A lo mejor, oye, pues tener en contra al gobierno o ser perseguido o ser amenazado por fontaneros. Quiero decir, va a haber un precio y la libertad pues no se regala, es que se conquista y lo estamos viendo ahora. Y verdaderamente hay una batalla. No creo que pues, Sánchez, ¿qué cogerá? Pues dirá otros números, montará otro relato, dará 2 fotos medio vacías y dirá que nada, que la campaña del bulo, del fango y que encima es culpa del PP, el desastre de la manifestación, ¿no? Yo creo que poco va a servir, por lo tanto no voy a ir. Bueno, en relación con los togados, es decir, a mí me parece fundamental porque es verdad que han llegado tarde, pero mejor tarde que nunca. Es esencial el poder ejecutivo, ¿no?, para el asalto al Estado que quieren dar ellos. Es decir, y me estaba recordando una expresión que utilizaba Rejón, que era la irreversibilidad relativa. Es decir, y él decía que eso consistía en hacerse con el poder durante 30, 40 años y después, aunque lo pierdas, tienes ya la hegemonía, ¿no? Y estos están en esas, ¿no? Y en relación con la manifestación, es evidente que, bueno, habéis dicho que es una trampa, es decir, pero es que además, es decir, me parece puro onanismo, ¿no? Es decir, porque... y además... falta de credibilidad, ¿no? A mí no me creo a Rajoy a Feijóo cuando invoca que no se normalice al gobierno para llamar a la gente a la manifestación, cuando él lleva, desde que está liderando el Partido Popular, normalizando todo lo que hace el PSOE. Y la primera normalización, o la penúltima, es la de mañana. ¿Para qué van? Es decir, si son mafiosos, si son dictadores, si tú tienes la certeza de que están asaltando el Estado, no puedes pactar con ellos, no puedes ir. Entonces yo no voy a ir y evidentemente respeto el derecho, por supuesto, de Alejo, pero no se puede sostener esto. Es una tomadura de pelo. Yo es que creo que la manifestación muy necesaria de apoyo a personas que están efectivamente, como estáis diciendo, en el frente de batalla absoluto, que es ahora los jueces, la justicia, porque es de lo poco que hay, que de verdad, no con unas declaraciones, no con un escándalo, que está muy bien, si nosotros aquí nos escandalizamos, pero de verdad, con poder judicial. Los que están ahí frenando el proyecto totalitario de Sánchez, obviamente Sánchez ahora va por ellos, hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Apoyar a esas personas, decirles, sabemos que estáis ahí, os apoyamos. Si vais a una huelga, por ejemplo, no un paro, sino una huelga, os vamos a apoyar. Una huelga de justicia es una cosa dura. Pero os vamos a apoyar porque sabemos que esto es necesario. Y estamos con vosotros. Ahí sí que veo un sentido. Pero claro, si convocas una manifestación 2 días antes... Yo lo que veo precisamente ahí... Es que es otro argumento para mí, para no apoyar esta manifestación del PP, es que en vez de unirse 2 días... Hombre, que tampoco era esperar mucho. En vez de hacer tú la tuya, únete a esta, ve con todo... Porque fin de semana y eso, y se puede poner música bueno, y tal. pues para mí, convence a los otros de que lo hagan otro fin de semana. El gran misterio de esta convocatoria es porque el Partido Popular, de entrada, no hace una convocatoria sin nombres ni banderas ni nadie en apoyo a algo que todo el mundo podría reconocer, como por ejemplo los jueces y la Guardia Civil, imagínate, y se borra del medio, que habría sido la forma de... Claro. De ponerse al frente de la manifestación y nunca mejor dicho, pero no. Porque lo ha hecho de tal forma
que es aquí solo que pollo. Porque hay alguien que está pensando, que ante todo esto que está pasando, está pensando solo en qué buena oportunidad para gobernar yo. Es que creo que está en un posicionamiento de liderazgo. Usted y yo lo despedimos ya. Yo creo que está Óscar Rivas, Miguel Ángel Quintana Plaza, Rafael Alcuadras, Gabriela Camuñas, gracias mil a los 4. Que hay que pasarse ya. Por eso os ponéis, joder, se nos va el tiempo. Que descansen, mañana más gato.